La introducción aquí no es necesaria. Todos saben qué es un iceberg, y qué cosa es Naruto. Intenté meter aquí lo más interesante. Habrá spoilers de toda la serie, incluyendo Blue Vortex, así que están advertidos. Esta imagen es solo referencial, por lo que el producto final va a variar. Sin más, empecemos. Conocida como la revista de mangas más popular del mundo, y distribuida por la editorial Shueisha. Ha estado en circulación desde agosto de 1968. Debutó con algunas obras originales, y traducciones de series americanas como Flash y Gordon. Durante sus más de 55 años, ha tenido diversos éxitos, pero solo nos enfocaremos en Naruto, el cual se estrenó en octubre de 1999, durando 15 años en publicación, hasta su finalización con su capítulo 700 en noviembre de 2014. Por otro lado, Boruto, su secuela, inició en mayo de 2016 en la misma revista, pero se publicaba de forma mensual. Actualmente, se publica en la Bee-Jump, de la misma editorial. Así se le llama al grupo conjunto de One Piece, Naruto y Bleach. Se les otorgó ese nombre por ser básicamente, los tres mangas más populares de los años 2000. Además de ser los más largos de su época, ya que los tres rondan, o sobrepasan los 700 capítulos. Y si bien hay muchos, que han intentado ser considerados como los nuevos tres grandes, la verdad es que ninguno ha podido ostentar ese nombre. Y ya ni hablemos de esos finales tan malos. No soy fanático de ninguna de las otras dos series. Las leí hasta cierto punto, y luego las dejé por falta de interés, después del final de Naruto. Destaco el resurgimiento en el interés que ambas franquicias han tenido en el último año. Todos los que en su momento vimos el Naruto original en Cartoon Network, pudimos notar que había ciertos cortes, los cuales destacaban mucho. Esto se debía a las restricciones de aquella época. Sangre, violencia excesiva, temas sexuales y obscenidades eran, por lo general suavizadas por Viz Media, la distribuidora. También se eliminaban los openings y endings por cuestiones de tiempo, aunque este cambio no duró demasiado. Razón por la que la intro en vez de sonar así. Sonaba así. Todos estos cambios se realizaron para que la serie pudiese ser transmitida en televisión, al menos en América, ya que tengo entendido que Europa compraba la serie directamente de Japón y sin ningún corte. Cabe aclarar que a nosotros nos traían las versiones mejoradas directos de los DVD, ya que estas tenían un mejor dibujo, y más efectos en algunas escenas. En cuestiones de diálogo, los americanos tenían dos versiones, una para televisión, y otra para formato casero, el cual no tenía censura de ningún tipo, ni siquiera en los diálogos. ¡No puedes, Shikamaru! ¡Usa alguna técnica determinante en ella y derrótala! ¡Go for it, Shikamaru! ¡Use the super ultimate technique on her and take that bitch down! Nosotros obtuvimos nuestra versión sin censura cuando se lanzó la serie para plataformas de streaming, y canales como Adult Swim en Latinoamérica. Eso sí, sin ningún tipo de cambio en los diálogos. El relleno siempre estaba presente cada que el anime se acercaba al manga. En su momento fue un fastidio, pero con el tiempo algunos capítulos se volvieron muy queridos por los espectadores. Principalmente, porque daban más trasfondo a personajes, o eventos que no pudimos ver en el manga. En Boruto esto se hizo de forma similar. No solo se agregaban capítulos originales, sino que se adaptaban las novelas, las cuales son canónicas en esta serie. Todo esto se hacía con la supervisión de Ukyo Kodachi, el escritor de la serie, hasta su salida en 2020, más que todo porque Boruto es una serie mensual, y necesitaban cosas para rellenar en lo que se alejaba el manga. Pero según el escritor, dice que el anime es canónico siempre y cuando no contradiga al manga. Parece que el anime de Boruto era el material principal, y el manga el resumen. De momento no se ha anunciado cómo, o cuándo es que se adaptará lo que falta de Next Generation, ya que nos quedamos en el capítulo 68, y es en el capítulo 80 en donde termina la primera parte. Se refiere a las parejas que se formaron en la obra. Hablando de Naruto, el mismo autor dice que las parejas no son el enfoque principal, lo cual era notorio. O sea, 700 capítulos y 10 películas para que estos dos recién se besen. Esta guerra de parejitas terminó hace 10 años. Esto es lo que me gustaría creer, ya que incluso hasta ahora hay gente que no acepta que Naruto no se quedó con Sakura.
Y si hablamos de la secuela, la guerra de shipeos continúa con Boruto y sus 4 posibles intereses amorosos. Sí, dije 4. Parece que Kishimoto quiere profundizar este tema en Blue Vortex, pero hablaré de eso luego. Esta obra no necesita presentación, ya que según Kishimoto, Dragon Ball fue lo que lo ha inspirado a ser mangaka. Naruto tiene varias referencias al Kokun, y esto se ha demostrado en varias ocasiones. Y no solo eso, entre ambos autores había mucho respeto, y lo dejaron muy en claro cada que podían, incluso colaborando en diversas ocasiones, y una que otra referencia. Fue una encuesta que se lanzó en el año 2022, y fue a nivel mundial, en el que todos los fanáticos podían votar por su personaje preferido para entrar en el top 99. Esto como celebración de los 25 años de la franquicia. El ganador obtendría un capítulo exclusivo. La votación se llevó a cabo desde diciembre de 2022 hasta enero de 2023, siendo Minato el ganador. Su capítulo consiste en la creación del Rasengan, y su relación con Kushina. Los resultados fueron los siguientes. El rubio ganó en todo el mundo, salvo en Japón y América Latina. En Otakulandia el ganador fue Itachi. Mientras que en América del Centro y del Sur, la ganadora fue Sakura. No es broma, Sakura ganó la votación a nivel continental. Nada mal para un personaje al que medio fandom se la pasa insultando. Es la técnica más representativa de la serie. Consiste en concentrar la energía en la mano, dándole una forma y fuerza determinada, razón por la que es catalogada como una técnica de nivel A. Si bien sabíamos que fue creada por el cuarto Hokage, más adelante se nos daría más información sobre que esta técnica se llamaba de otra forma, y que Minato es pésimo dando nombres. Además de que era originalmente para proteger a Kushina, misma que le terminó dando su nombre característico. Esta técnica sería pasada de maestros a alumnos. Y spameada hasta el hartazgo por el protagonista. La mayoría de clanes en la hoja, son las familias ninja más importantes, y que de cierto modo mantienen una posición debido a su estatus. Con excepción de Sakura, Sai, Tenten, y Rock Lee, el resto de principales vienen de clanes muy fuertes, con alguna técnica, o habilidades únicas. Con respecto a Naruto, si bien su clan no pertenece a la hoja, ellos tenían una alianza especial con la aldea. Tanto es así que el símbolo de su clan está en los chalecos de los ninjas de esa villa. El correr como Naruto es fácilmente de lo más reconocido en la serie. El autor quería que fuese una acción icónica y única. Y yo diría que lo logró. Es un meme o chiste que todos hemos visto en algún lado, como cuando intentaron invadir el Área 51 hace ya unos años. Pero a diferencia de lo que muchos creen, esta técnica no te hace más rápido, se ve más aerodinámico, pero la verdad es que con el cuerpo en dicha posición, las manos hacia atrás, y la velocidad, lo más probable es que pierdas el equilibrio y te caigas. Y si no se hace bien, te harías más lento y podrías lastimar tus brazos y columna. Por lo que no es recomendable hacer esto. Estas son las señas que los ninjas hacen para activar sus técnicas. Estas las hacían ninjas en la vida real, pero no para sacar bolas de fuego, o convertirse en chicas. Sino que lo hacían, porque era una forma de rezar previo a sus misiones. Actualmente, las señas están en desuso. Según los personajes de la obra, mientras más compleja la técnica, más sellos se necesita para enfocar chakra. No obstante, si el ninja es habilidoso necesitará muchas menos posiciones de manos, o incluso ningún sello, como en el caso de Hashirama. O también con una sola mano, como en el caso de Haku. No todas las técnicas requieren posiciones de manos, como pudimos ver a medida que la historia avanzaba. Tuvieron que pasar 23 años para que las personas noten que Naruto ocurre en una versión muy diferente a nuestro planeta. Esto gracias a la omnipotencia de Ida, la cual terminó afectando a todo el mundo. Sí, aparentemente todos creían que Naruto ocurría en la Tierra, pero en los años 1600. Lo cual basta con ver la geografía del lugar, para saber que esto no es cierto. Incluso estando en la época feudal, las personas tenían videollamadas, misiles, cámaras digitales, y hasta internet. Kishimoto ha establecido que con excepción de las pistolas, toda tecnología es posible en este universo. Como un último dato, en un capítulo del anime se puede ver una ciudad siendo destruida, la cual parece más Japón que alguna ciudad dentro del universo de Naruto. Según Kishimoto, la aldea de la hoja fue basada en su pueblo natal, el cual se encuentra en Okayama. Supongo que el diseño actual de la aldea está inspirado en cómo se ve la ciudad en nuestra época.
Las cabezas de piedra en la montaña están claramente basadas en el monte Rushmore, el cual se encuentra en Dakota del Sur. Mientras que la tienda de ramen de Ichiraku está inspirada en la tienda de ramen a la que Kishimoto iba cuando estaba en la universidad. De más está decir que no solo es la comida favorita del protagonista, sino que su nombre viene de este ingrediente, el cual es una pasta de pescado. El local parece estar en Fukuoka. En 1997 en la Akamaru Jump, una revista de Shueisha que incluía diversos one-shots, se publicaba el episodio piloto de Naruto bajo el mismo título. La historia es muy distinta a lo que terminó siendo. Esta sucede en nuestro mundo, y en nuestra época. Existe una aldea ninja, pero hay aviones, pistolas y motocicletas. Además de que Naruto sabe conducir, e incluso bebe alcohol. El zorro de 9 colas existe, pero era el padre de Naruto, por lo que Naruto no es un humano con un demonio en su interior, sino que es un demonio con forma humana. Quienes vencieron al zorro, fueron 9 héroes, de los cuales 8 murieron, y el último es el líder de la aldea. Naruto necesita pergaminos, y un Naruto en su frente para poder usar sus técnicas. Esto debido a que originalmente, se planeaba que Naruto fuese más como un mago o hechicero, y no un shinobi. Respecto a la historia, el rubio debe ir a la ciudad por orden del líder de la aldea, y hacer un amigo humano. Ya que el líder estaba preocupado de que Naruto se vuelva igual a su padre, pero ocurre algo, y ahora nuestro protagonista tiene que demostrar su inocencia. A este capítulo se le conoce como capítulo 0. 2 años después, Naruto se estrena en octubre de 1999 en la Weekly Shonen Jump. Es el dibujante actual de la serie desde Next Generation. Actualización rápida. Resulta que Ikemoto escribe y dibuja el manga desde que empezó la segunda parte. Él sigue las instrucciones de Kishimoto sobre cómo va la historia, pero también puede agregar su propia visión luego de conversarlo con el autor original. Todo confirmado por Kishimoto en la entrevista de Francia en 2024. Similar a lo que hacía Toriyama con Toyotaro en Dragon Ball. Seguimos. Anteriormente era asistente de Kishimoto, desde los primeros volúmenes, por lo que tiene mucha experiencia, incluso, habiendo publicado un manga llamado Cosmos desde 1997 a 1999, aunque en una revista independiente. Sin embargo, su dibujo ha sido muy criticado, ya que muchos lo tachan de ser muy simple. Al parecer Kishimoto le dijo que haga su propio estilo, y no copie el de él. Según Kishimoto, si Ikemoto no estaba en el proyecto, Boruto no iba a existir. Ya que incluso desde Naruto, Kishimoto solicitó el apoyo de Ikemoto, cuando vio Cosmos, le encantó su dibujo, y le suplicó a Yahagi, su editor, que lo trajera a trabajar en Naruto. Siendo también el que ayudó en varias viñetas importantes, como esta donde está Kimimaro contra Naruto y sus 1200 clones. Haciendo dibujos por separado para celebraciones y similares. Actualmente, Kishimoto escribe la historia, e Ikemoto dibuja, y da ideas con respecto a la trama. Como por ejemplo, dejar a Code vivo, no matar personajes de la anterior generación, o extender la longitud de la historia. Personalmente, creo que su estilo ha ido mejorando con el tiempo. Se le da bien dibujar jovencitas, y hombres mayores. Es un spin-off para la revista Saikyo Jump, escrito e ilustrado por Taira Kenji, otro de los asistentes de Kishimoto. Esta revista está enfocada a niños, por lo que aquí predomina la comedia y la parodia. Existen 3 de estas series, una con respecto a Sasuke, y otra con Boruto, pero la más conocida trata de Rock Lee, el cual es el día a día del equipo Gai. Como Tenten peleando con Temari, la cual pierde luego de que Tenten utiliza su técnica secreta, los pechos martillo. Este manga tuvo un anime, el cual tenía historias originales, como cuando todos quieren ayudar a Hinata a que pase un bonito año nuevo con Naruto. Solo para que todo se transforme en un drama policial con persecuciones de autos, helicópteros, escopetas, Hinata haciendo explotar el helicóptero, ser atropellada por Naruto, y que al final la pobre tenga que pasar el año nuevo internada en el hospital. O un episodio donde las chicas quieren bajar de peso. Sí, las que se ven así, creen que están gordas. Por lo que le piden ayuda a Gai Sensei para un entrenamiento intensivo. Aunque al final el entrenamiento es un fracaso. De saber que comías tanto, mejor te compro ropa. Está bueno para pasar el rato. El anime se emitió en 2012, y estuvo planeada para traerse a América Latina con un doblaje, pero después de más de 10 años, parece que no hay un comprador de la licencia. A pesar de ser niños, no conocemos a los padres de varios de los protagonistas.
Claro, algunos están muertos, pero hay padres de los cuales no tenemos ni siquiera confirmación de que siguen vivos. Kishimoto mencionó que se arrepiente de no hacer que Sakura interactúe con sus padres, sino hasta la película Road to Ninja. Esto porque no encontró algún motivo para incluirlos, ya que cree que eso le pudo dar más peso a su personaje, y desaprovechó la oportunidad. Como dato, parece que ambos son ninjas, pero se retiraron. Otro ejemplo es la madre de Hinata, la cual fue creada para un relleno. Según la niña Ojos de Huevo, ella era muy amable y hermosa. Murió luego de que Hanabi naciera, pero no se sabe por qué. Las madres de Ino y Choji salen en un relleno. El padre de Kiba no aguantó el carácter de su esposa y se fue. Aprovecho esta oportunidad para repetir que Tenten no es la madre de Metal Lee, y que las bases ya las di en un video anterior. Las técnicas del Sharingan son nombres de dioses antiguos. Izanagi e Izanami eran una pareja de esposos, los dioses creadores del mundo. Izanami, la mujer, muere dando a luz, e Izanami quiere salvarla, pero falla. Similar al mito de Eurícide y Orfeo. Amaterasu, la encarnación del sol. Tsukuyomi, la encarnación de la luna. Susanoo, encarnación del viento. Todos nacidos de Izanagi, luego de que éste tome un baño. La serpiente de 8 cabezas, Yamata no Orochi. Una deidad serpiente que exigía el sacrificio de jovencitas vírgenes. Susanoo se ofrece a matar a la bestia a cambio de la mano de Kusinada, la hija de una pareja de ancianos. Susanoo mata a la serpiente con la espada Totsuka. Sasuke siendo el nombre de un famoso ninja de la antigüedad. La leyenda de la princesa Kaguya, una princesa exiliada a la tierra, de una increíble belleza, pero que al final tiene que volver a la luna que es de donde proviene. Aunque esta en particular se combina con el relato bíblico de Adán y Eva, en el que es la mujer que come un fruto de un árbol al cual la gente no debía acercarse. Otra de las inspiraciones de Naruto, entre ambos autores también hay bastante respeto. Algunos mencionan que Kishimoto plagió descaradamente algunas de las ideas de Togashi para su manga. Ambas obras tienen a un chico de ojos rojos el cual quiere vengar a su clan que fue exterminado, una organización criminal que luego fungen como enemigos, y un aliado traidor, además de unos exámenes importantes en los cuales se juega a la vida. No he visto Hunter x Hunter, y no creo que lo haga, pero que las ideas sean similares, no significa que la ejecución sea la misma, y no parece que Togashi tenga problema con ello. Actualmente, la serie se publica por tandas en la Jump, debido a los problemas de columna del autor. Eso sí, Kishimoto admite que Togashi sí influyó en Naruto, siendo que el diseño de Sasuke se basó en Hiei de Yu Yu Hakusho. Creado por Takerujo Kazono, y publicado en la Shonen Brinquitos desde septiembre de 2023 hasta la fecha de publicación de este video. Kagurabachi trata de Chihiro, un espadachín que busca vengar la muerte de su padre, el cual era un famoso herrero de espadas mágicas. La serie ha sido considerada primero como un meme, que iba a ser cancelado en menos de 20 capítulos, a ser considerado una revolución llegando a vender de forma excelente con cada volumen que sacan. La razón del por qué está aquí es que, a diferencia de otros mangas, este es el primero en el que su autor dice abiertamente que Naruto inspiró su obra, ya que anteriormente los 3 fraudes de la Jump establecían haber estado inspirados mayormente por Bleach. La misma recibió una recomendación de Kishimoto, y al menos durante sus primeros 3 volúmenes, Kagura y Boruto Blue Vortex, fueron vendidos a la par. Solo el tiempo dirá lo que le espera a esta obra, y más con el anime que parece ya está en producción. Hinata es básicamente japonesa, y ella viene de lo que podemos entender como familia noble, por lo que se le podría catalogar técnicamente como una princesa al ser la heredera del clan. Esto se refuerza un poco con el título que le dan más adelante. Princesa Byakugan. La nobleza al no pasar mucho tiempo en el campo, y por ende bajo el sol, su piel siempre permanecía muy clara, en comparación a las demás personas. Antiguamente se pensaba que mientras más blanca, más hermosa era la mujer. Esto se puede ver también en otras series como Los diarios de la boticaria, la cual transcurre en China. Curiosamente esta práctica aún se mantiene en países asiáticos como Corea del Sur, Japón o China. Lo anterior, sumado a su personalidad tranquila y hasta sumisa, al menos en la serie original, denotan que Hinata se hizo para ser el ideal japonés, también conocida como Yamato Nadeshiko. El cual es el ideal que tienen los japoneses sobre su mujer perfecta. Y que incluso en la actualidad sigue siendo popular en diversos animes, incluso por este lado del mundo, y con algunas variaciones. Si me pusiera a mencionar todos o la mayoría de videojuegos de esta franquicia, no termino nunca. Así que mencionaré algunos.
El primer juego de la serie fue el Naruto Konoha Ninpocho. Un RPG en donde tomas el control del equipo 7 en una historia original. Solo se distribuyó en Japón, y para la WonderSwan de Bandai en 2003, cuando el anime recién había empezado. Naruto Gekitou Ninja Taisen, lanzado para el GameCube en 2003. Aquí se le conoció como Clash of Ninja en 2006. Esta serie fue desarrollada por Raizin, creadores de Bloody Roar, y distribuida por Takara Tomy. Fueron exclusivos de las consolas de Nintendo hasta su último juego en diciembre de 2010. Posiblemente porque Takara perdió los derechos de la serie. Personalmente prefiero estos juegos, porque su gameplay es más rápido y frenético. Naruto Ultimate Ninja, desarrollado por CyberConnect 2, y distribuido por Bandai Namco, lanzado en 2003. Esta serie empezó en el PlayStation 2, y solo adaptó hasta la saga del reencuentro con Sasuke. La misma fue exclusiva de Sony. Y a diferencia del anterior, que es un 3D Arena Fighter, este es un juego de peleas en 2D, Ultimate Ninja Storm, desarrollado y distribuido por los mismos del puesto anterior, es el más conocido por todos. Empezó en 2008 para el PS3 como exclusivo, luego se comenzaron a portear a otras consolas, e incluso teléfonos. Es otro Arena Fighter en 3D, pero se centra más en los aspectos cinemáticos, y contar la historia del manga que en un gameplay complejo. El último juego de la serie hasta ahora es el Connections, el cual no ha tenido las ventas esperadas. El modo historia al menos fue entretenido. Rise of Ninja y Broken Bone, lanzado en 2007 exclusivos para el Xbox 360. Ambos fueron desarrollados por Ubisoft. Sí, Ubisoft. Estos son juegos sandbox, los cuales abarcan toda la historia del Naruto chiquito. Desconozco del por qué dejaron de hacer estos juegos, considerando que la gente los cataloga como de los mejores de toda la franquicia. Posiblemente Ubisoft no recibió las ventas esperadas, o cambiaron de planes luego de que lanzaron Assassin's Creed Shinobi Strikers. Es un juego por equipos de la serie, en el que puedes competir en un 4 contra 4 en una especie de torneo en línea, tipo Arena Battle con personajes que tú creas. Por ejemplo, puede ser un Uchiha, con el poder de Kurama, o un Otsutsuki que usa la guadaña de Hidan, ya depende de ti. Naruto y Boruto Ninja Voltage. Era un juego móvil de Bandai en el que tenías a todos los personajes de ambas series, similar a juegos como Mega Man X-Dive o Fire Emblem Heroes. ¿Alguna vez vieron estos dibujos todos geniales de la serie? Bueno, vienen de aquí. Dije era, porque el juego ya no existe. Cerró sus servidores en diciembre de 2024, así que es inaccesible. Por último, Jump Ultimate Stars de la Nintendo DS, el cual no es un juego de Naruto per se, pero creo que es el mejor juego de peleas de la empresa. Fue hecho por Ganbarion y Nintendo, así que muy difícil que vuelva. Y más porque Bandai Namco ha monopolizado todo el anime. Lo cual es una pena, porque dudo que Namco suelte la licencia en mucho tiempo. Un ninja puede ser considerado de élite si por lo menos domina de 2 a 3 elementos básicos. A menos que seas el protagonista, y de un tirón puedas dominar como 9 Rasengan de naturalezas distintas. Existen 5 tipos elementales, pero hay ninjas especiales que pueden combinar elementos distintos, y formar otros. Estos son innatos de las personas, y no se pueden copiar. Por ejemplo, Haku, Gaara o Yamato, si hubiesen tenido descendencia, sus hijos hubiesen podido usar dichas técnicas. Algunos de estos elementos son madera, magnetismo o lava. A la par, también hay ninjas que pueden combinar 3 elementos y crear uno nuevo, en este caso, el elemento polvo. Por desgracia, sus únicos 2 usuarios están muertos. También existen los elementos Yin, Yang, los cuales se usan para técnicas secretas como la manipulación de sombras de Shikamaru, o el jutsu de expansión de Choji. El Rasengan no entra en ninguno de estos tipos. Esto porque es solo la manipulación de chakra, al cual se le puede meter diversos elementos con diferentes resultados. Por eso el Rasen Shuriken de Naruto es de tipo viento, mientras que el Rasengan evanescente de Boruto es de tipo rayo. Creado por Takehiko Inoue, desde octubre de 1990 a junio de 1996. Es un manga sobre básquetbol, y es considerado casi una obra maestra. Kishimoto ha establecido que originalmente, tuvo que estudiar esta serie para aprender cómo es que se debe de hacer interesante una historia. De ese mismo estudio se le planteó la idea de darle al protagonista un rival, y un triángulo amoroso, naciendo de esta forma el concepto de Sasuke, y luego Sakura.
Sakuragi, el principal, un chico impopular que ha sido rechazado por 50 chicas al hilo, no sabe nada de jugar baloncesto, ni siquiera conocía el deporte. Pero gracias a una compañera de su instituto, Haruko Akagi, es que empieza a jugarlo, primero para impresionarla, pero luego porque genuinamente él quería ser un mejor deportista. Por otro lado, Kaede Rukawa es un chico muy popular, talentoso, catalogado como un prodigio del básquetbol, serio y con cara de pocos amigos. Él tiene una ambición en su vida, el de poder jugar en la NBA. Ninguno de los dos se lleva bien con el otro. Haruko, la chica principal de la obra, está enamorada de Rukawa, mientras que Sakuragi está enamorado de Haruko. Aunque durante la serie, ella deja de tener sentimientos por Rukawa, sabiendo que no es correspondida. Ambas chicas tienen nombres relacionados con la primavera, ya que Haru en japonés significa primavera. Con todo esto en consideración, ya tenemos el posible origen del trío protagónico de la historia de ninjas. Si tuviera que hablar de todas las teorías de esta serie, no termino, así que solo mencionaré unas pocas. Minato era el líder de Akatsuki, porque quería vengarse de la aldea, y que toda la historia de él siendo el héroe era mentira. Esta teoría tuvo un fanfic en su época. Nos cuenta que la aldea mantuvo cautiva a Mizuru, la esposa de Minato, para que él meta al 9 colas dentro de Naruto. Yuki, la hermana de Naruto, intentó detenerlo, pero Naruto la mató de forma inconsciente con su poder demoníaco. Ahora Minato quiere que Naruto se le una para cumplir su venganza. Jiraiya era pariente de Naruto, debido a la edad del personaje, y que fácilmente podían pasar como un abuelo y su nieto. O al menos un tío. Algunos agregaban a esta teoría que Tsunade fue en algún momento esposa de Jiraiya, y que ella era la madre de Minato, por ser una mujer mayor rubia, y Jiraiya un viejo con cabello picudo. Esta teoría tuvo cierta validez, ya que luego se descubrió que Jiraiya era el padrino de Naruto. Padrino que lo dejó olvidado como 13 años, y que al principio ni siquiera lo quería cerca a pesar de que sabía todo, pero padrino a fin de cuentas. Orochimaru era el 8 colas. Esto por la historia de la serpiente de 8 cabezas, cambia cabezas por colas, y tienes al poseedor del 8 colas. Y que se cambiaba de cuerpo constantemente, porque el poder de la bestia era mucho para él, y por eso buscaba un recipiente adecuado. Los Uchiha son Tengus. Esto porque según el autor, él se basó en los Tengus, criaturas míticas japonesas de gran poder, para crear a los Uchiha. Un Tengu tendría un hijo con una mujer del clan Hyuga, y eso daría origen al Sharingan. Recuerden que el Sharingan deriva del Byakugan. Por último, el final de la obra iba a ser diferente. Les dejo un video que encontré el cual explica todo. La pelea de Naruto y Sasuke es disputada en la aldea de Konoha puesto que el objetivo de Sasuke es destruirla. Tras una ardua batalla, por muy poco Sasuke logra vencer con un final similar a su última pelea, pero no lo mata debido a que Sasuke necesita de Naruto y el Kyuubi para revivir a su clan Uchiha. Para entender mejor esto nos iremos a la historia de la creación del clan Uchiha. Como todos sabemos, el Sharingan es una técnica ocular derivada de Byakugan clan Hyuga, la historia que una chica del clan Hyuga se enamora de un demonio en forma de humano, y que tienen un hijo Uchiha Madara, que desarrolló por primera vez el Sharingan, pero en realidad este demonio buscaba un cuerpo poderoso para trasladarse, por eso había tenido un hijo con la chica de un clan muy poderoso del País de Fuego. En aquel entonces el demonio al querer tomar el cuerpo de Madara se da cuenta que es más poderoso que él, y no se hace de su cuerpo. Este demonio es ni más ni menos que el Kyuubi, por eso cuando se encuentra con Sasuke, reconoce que el chakra de Madara es más poderoso que el de él, y advierte que lamentará si mata a Naruto. Para que no hay duda, se les hace casualidad que Naruto, un demonio en forma humana, de él esté enamorada una chica del clan Hyuga, Hinata. Entonces si Sasuke sabía de esto, puesto que lo había leído en los pergaminos del lugar secreto de reuniones de los Uchiha, también como sabía que podía controlar al Kyuubi, como tiempo atrás lo había hecho Madara con su padre Kyuubi. Bueno, sabiendo esto deja vivo a Naruto, pero al ser atacado Sasuke por Sakura, que en realidad estaba enamorada de Naruto, es asesinada. Naruto enfurecido mata a Sasuke con un raro poder que le había dado Itachi anteriormente. Esto tampoco es un invento en la mitología japonesa, en la que está basada este anime. Existe la historia de los 3 Sannin, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, y el final de estos Sannin es que el Sannin renegado Sasuke mata a la chica del grupo Sakura, y el tercer Sannin Naruto asesina al ninja renegado Sasuke. Como este final no ocurrió con los verdaderos Sannin, es de esperar que ocurra con sus discípulos. Bueno, siguiendo con el final de Naruto, al matar Naruto a Sasuke y haber salvado a Konoha, se ha hecho el sexto Hokage. Naruto se siente muy triste por la pérdida de sus dos mejores amigos Sasuke y Sakura, pero se enamora de Hinata y se casa con ella, sin saber que son la fuente de Sharingan. Tienen un hijo que honora a su amigo ya muerto, le nombra Sasuke, que claro más adelante desarrollará el Sharingan para que de nuevo el clan se restablezca. El libro Bingo es un libro que contiene la información de ninjas que por uno u otro motivo están siendo buscados por las demás aldeas, con el fin de que estos sean capturados y cobrar una recompensa.
Estos motivos pueden ser basados en cosas como potencial peligro para una aldea en particular, o por crímenes serios. Además de que este libro varía según la aldea, ya que Kakashi y Asuma estaban en estos libros. Y esto es porque a pesar de ser apreciados en Konoha, los demás puede que por uno u otro motivo los quieran muertos. Asimismo hay criminales muy peligrosos como Orochimaru o Itachi, que eran considerados criminales internacionales. Este libro también fue utilizado por gente del bajo mundo, ya que algunos criminales eran cazarrecompensas para el mercado negro. Los siguientes 3 puntos van a estar conectados, así que, si ya pagas hipotecas, impuestos, o manutención alimenticia, pues vamos a recordar algunas cosas. A Naruto le tocó ser el detonante del boom del anime en los 2000. El anime tenía fans en los 90, pero aún era muy de nicho. Sin mencionar que también era visto como satánico. El famosísimo Dragon Ball Z, el cual ha atrapado a millones de niños por todo el mundo, pero toda causa humana tiene su efecto. Esta compañía realizó un pacto con el diablo. Sus creadores son los más grandes satanistas conocidos en el Oriente. Ellos van a un lugar llamado Mi. Es una colonia china. Se caracteriza porque todos sus habitantes son brujos, hechiceros, satanistas y espiritistas. La base de este dibujo chino, escrito por el sacerdote budista chino Wu Chen, su nombre Dragon Ball significa la bestia en venida. En la producción sobresale un luchador de artes marciales llamado Goku. Su verdadero nombre, Kakaroto, que significa posesión demoníaca. Este luchador pertenece al mundo de los Saiyajines, significa en algunas ciudades orientales poseídos por el diablo. La verdad es que muchas de estas personas hablaban desde el desconocimiento, o porque fueron manipuladas por alguien, pero, eso de que en el anime se adora al diablo, como que es un poco exagerado. Mejor me callo. Con la llegada del internet, este pasatiempo se masificó. Ya no estábamos limitados a la televisión local o al cable. Cualquier serie, si estaba subtitulada, estaba a nuestro alcance, incluso aquellas que ni de chiste iban a poner en televisión abierta. El hecho de que por 2 años no hubo nuevos episodios en español latino de Naruto, también ayudó, ya que muchos querían saber quién era el viejo que apareció en el último capítulo que se transmitió. Por lo que la gente iba a páginas como YouTube para ver la serie en japonés. Sí, antes podías ver anime en esta página a 240 de resolución, y dividido en 3 partes de 10 minutos cada uno. En foros y redes sociales de esa época como Hi5 o MySpace, se compartían los openings que aquí no pudimos ver, así como clips de capítulos más avanzados. Otros optaban por ir a sitios de venta de DVD, estoy hablando de inicios de 2007, y se encontraban con una serie llamada Naruto Shippuden, la cual era más madura. Y había gente como yo, que no nos gustaba el anime, o no veíamos más allá de lo que había en televisión, pero que igual nos llamó la atención la serie y queríamos seguir viéndola. Por lo que básicamente nadie se quedó fuera de todo este mundillo del anime. Y ese fue más o menos el resumen. No estoy diciendo que solo fue Naruto el que provocó todo eso, pero está más que claro que jugó un gran rol durante los años 2000. Durante esas épocas, existía algo llamado AMV, o Anime Music Videos. No todos estábamos al día, o no todos veíamos las mismas series, por lo que estos fueron esenciales para atraer espectadores por parte de los fans. Centrándonos en Naruto, el primero sobre esta serie fue hecho por el usuario Metroid, y data de julio de 2006, utilizando la pelea de Naruto contra Sasuke en el Valle del Fin, con la canción Don't Say de Linkin Park. Aunque mi favorita siempre va a ser el video de The Hell Song, de la banda Sum 41, por la calidad de la edición. Actualmente este tipo de vídeos siguen existiendo, pero no son ni la sombra de lo que eran. El copyright debe ser la cosa más molesta que le debe haber pasado a todo aquel que estuvo en YouTube durante esos años. E incluso ahora, ya que, si bien es cierto que las empresas tienen derecho a proteger sus obras, lo hacen de forma tan exagerada que solo te corta la creatividad si eres creador de contenido. La mayoría de vídeos que incluya material de terceros, terminaron cayendo en la irrelevancia por estas prácticas. Naruto no se salvó de esto. En YouTube podías ver el anime, los openings, los AMV, y hasta el manga, con edición y música de fondo. Ahora nada de eso existe. Por poner un clip, una imagen, o algo, incluso con filtros, ya estabas propenso a que te tiren el video. Todo esto por reclamos de Televisión Tokio, Shueisha, o por las disqueras cuyas canciones eran usadas.
Si bien es cierto que algunos vídeos sobrevivieron, posiblemente sea por su cantidad de vistas, más que por un valor histórico. Comenzando su producción en 2005, y basado en el guión americano de la serie. El anime del más perrón aquí, se estrenó por Cartoon Network en enero de 2007, siendo un éxito casi de inmediato y con varias promociones o cortinillas exclusivas. Naruto ya regresa por Cartoon Network. Créelo. Créelo, ya regresamos con Naruto por Cartoon Network. Ahora, Naruto. Después, Dragon Ball. Ahora, Naruto. Después, las chicas superpoderosas Z. Contando con Isabel Martiñón. ¡Mi corazón! Christine Bert. ¡Oh, Arnold! ¡Qué cruel soy cada vez que te veo! Víctor Ugarte. ¡Tú no eres digno del churro! ¡No! ¡Además, yo nunca te he amado! ¡Ay! ¡Rompiste el corazón de la pulga! Y Alfonso Obregón. Primero, voy a arrancarles los ojos. Sí, eso es lo que voy a hacer. En los papeles principales, todos ellos bajo la dirección de Eduardo el Cliente Garza, quien luego hizo el papel de Gaara más adelante. Para la elección de Naruto se consideraron a 19 actrices, pero eligieron a Martiñón porque se parecía más a la voz del rubio en inglés. La versión que nos trajeron era la adaptada por Viz Media, cuyos cambios ya mencioné previamente. No fue sino hasta julio de 2009 que recién se estrenó la siguiente tanda de episodios. Naruto está aprendiendo a usar los poderes del zorro de 9 colas. El problema es que no los usará contra tiernos conejitos. Nuevos episodios de Naruto, estrenando el 6 de julio a las 17:30 por Cartoon Network. Se desconoce del por qué la demora, pero a partir de ahí, los estrenos fueron más consistentes hasta el final de la serie por allí de 2009 o 2010. A Shippuden le fue todavía peor, a pesar de no contar con ningún tipo de censura. Se estrenó por Claro Video con un total de 112 capítulos doblados, pero aparte de ser un servicio que casi nadie tenía, a eso se le suma la piratería, lo cual terminó afectando a la empresa, al punto en que el mismo Garza salió a criticar el hecho. Esa fue la situación de la serie por casi 7 años. Es hasta gracioso que incluso Boruto empezó a tener su doblaje, y hasta lo terminó. En 2021 se lanzaron las películas de la serie por Netflix, algo que se supo que venían, gracias a un descuido de Garza durante un directo. Y así en septiembre de 2024, se lanzó por fin la siguiente tanda de episodios, que empezó desde la pelea de Sasuke contra Orochimaru. A fecha de producción de este video ya estamos en medio de la Cuarta Guerra Ninja. Lamentablemente, durante ese tiempo, algunos actores que participaron en el doblaje original, se retiraron del medio, o murieron. Aparentemente el doblaje estaba listo desde 2021, y solo estaba esperando un comprador. A fecha de publicación de este video, no se han subido más episodios de la serie en Netflix, pero solo faltan 152 episodios para terminar el anime. Por lo que tuvieron que pasar 18 años para que las 3 series de la franquicia se puedan disfrutar en nuestro idioma. Eso sí, lo único que no se continuó doblando fueron los segmentos extras que pasaban al final de cada episodio. Una lástima. Los Otsutsuki son posiblemente los enemigos más divisorios del manga, algunos los odian a muerte, y otros creen que son villanos interesantes. Sabíamos que Kaguya vino de la luna, y que realmente no es humana, por lo que todos infirieron que era una especie de alien, o una diosa. Esto se confirmó en Boruto, siendo dioses alienígenas, los cuales querían destruir la Tierra, pero uno de ellos traicionó a su clan, y tuvo 2 hijos con un humano. Estos hijos le enseñaron técnicas a las personas, el cual conocemos como ninjutsu. Actualmente este clan está casi extinto, aunque aún no hay una confirmación clara.
Según Kishimoto, esta idea nació de la necesidad, ya que tener enemigos humanos, o simples dioses en la obra era, o muy predecible, o muy aburrido. Por eso se optó por los aliens. Occidente odió la idea, pero parece ser que a los japoneses les encantó. Y ya saben lo que dicen de los japoneses. A los japoneses solo les importa lo que piense Japón. Personalmente no me molesta si Kaguya vuelve, ya sea gracias a Sumire, o de otra forma. Creo que esto la beneficiaría con una mejor escritura, y no ser tanto ese personaje tan raro e inexpresivo que salió de la nada al final de todo. En la película Road to Ninja, Madara, entre comillas, envía al rubio y a la cabeza de chicle a un mundo donde todo está patas arriba. Sasuke se acordó que es heterosexual, los padres de Naruto están vivos, Sakura es huérfana y la hija del cuarto Hokage, Hinata tiene OnlyFans, e Ino va a misa los domingos. A pesar de lo que podemos ver al principio, esto es solo un mundo ficticio, y no un multiverso, o eso creo, porque en el anime hay un episodio donde la Sakura alterna viaja al mundo original, y esta Sakura solo volvió cuando todos los eventos de la película terminaron. Más adelante, veríamos este mundo en el Tsukuyomi infinito de 10-10. Solo que aquí Naruto es más serio, y tiene a la tabla rosada y a la impúdica peleando por él. Al principio ella intenta salir, pero luego quiere quedarse en ese mundo, al ver cuánto la aprecian allí, sucumbiendo a la ilusión y siendo la última vez que veríamos esa realidad. En 2023, se anunció un proyecto de 4 episodios especiales de Naruto por los 25 años del manga que iban a ser estrenados en septiembre de ese año, pero hasta la fecha de publicación de este video, no hay noticias. Al parecer debido a problemas con el estudio de animación, y que tenían varios proyectos, estos fueron retrasados y se desconoce nueva fecha de estreno. No están cancelados, no son Lost Media, ni nada, solo están en espera a un nuevo anuncio, sabremos posiblemente más de estos proyectos a futuro. Estos dos juegos han tenido colaboraciones con Naruto. No juego ninguno, pero sé que Fortnite es muy popular, mientras que Free Fire está en decadencia. Aún así, podemos ver cómo es que, a pesar de lo anteriormente dicho, el juego más conocido tiene los modelos de personajes realmente feos, parecen sacados de un juego barato. Mientras que el otro se ve realmente fiel a la serie, tanto que algunos dicen que Garena, los creadores del juego, pidieron a Bandai Namco los modelos para la colaboración con Naruto, o que tal vez allí trabaja gente que es muy fanática de la serie, ya que se nota que hay bastante dedicación en el trabajo. Mientras que parece que Naruto en Fortnite fue un fracaso, porque desde hace mucho tiempo que las skins de los ninjas no han estado disponibles. Aunque nada de lo que mencioné está 100% confirmado, y puede variar. Es un cómic crossover entre ambas franquicias, se adaptó el mundo de las tortugas ninja para que no tenga problemas con el mundo de Naruto. Aquí Nueva York es una aldea ninja más. La Abril O'Neil de Netflix pide ayuda a la aldea de la hoja para buscar a un científico, Baxter Stockman, quien desertó, y quiere una entrevista para dar su versión de los hechos. No obstante, parece que él se alió a un grupo muy peligroso llamado el Clan del Pie. Logran ahuyentarlos, pero entonces 5 ninjas con rasgos animales inician una pelea contra el equipo 7. Esta historia de 4 volúmenes escritas por la empresa IDW, que inició en noviembre de 2024, lanzará su volumen final en el otoño americano de 2025. Kishimoto empezó un nuevo manga con dibujos de su asistente Akira Okubo. Samurai 8 trata de Hachimaru, quien desea ser un espadachín, pero que debido a que es un chico muy débil, simplemente le es imposible. El manga, según su autor, combinaba la cultura japonesa con ciencia ficción, algo que intentó hacer al final de Naruto. Kishimoto quería hacer 10 volúmenes mínimo, y se notaba que estaba emocionado. La editorial también estaba expectante por la obra. El resultado. El manga fue un fracaso en ventas. Durante toda su vida solo recibió una portada, y pasaba buena parte de su publicación en las últimas 5 posiciones de la revista, lo que lo hacía candidato a la cancelación. Lo cual pasó 43 capítulos después, siendo uno de los fracasos más grandes de la Jump. Si bien recibió algunas críticas positivas, otros criticaban la historia muy simple, o el protagonista poco interesante. La cancelación de Samurai 8, y otro suceso del que hablaremos luego, llevaron a que Kishimoto volviera a escribir Boruto. Kishimoto ha establecido que quiere iniciar un nuevo manga en el futuro. Solo el tiempo dirá si esto se concretó, y si él mismo tuvo éxito. El Naruto Uzumaki Chronicles es un juego de PlayStation 2, lanzado en 2005, fue desarrollado por Cavia y distribuido por Bandai, mientras que Atari lo distribuyó en Europa.
Los japoneses ya habían terminado la historia principal en el anime, pero la serie recién estaba empezando en Occidente. Por lo que se debieron hacer varios cambios. Entre ellos, se eliminó al tiburón Saiyajin y al Sopa Uchiha de la historia. Shikamaru no es Chunin. El niño de arena sigue estando loco. Y eliminaron cualquier rastro de la Tetale. Ya que este juego se lanzó cuando Tsunade aún no aparecía en el doblaje en inglés. Por lo que si quieres jugar la experiencia real, te recomiendo que busques la versión japonesa, o esperes a que la persona que está haciendo el parche de traducción termine su trabajo. Los jutsus prohibidos, o kinjutsus, son técnicas que, por su complejidad, o incluso temas morales son catalogados de dicha forma. El Edo Tensei, el cual revive a los muertos, pero sacrificando la vida de otra persona. Para activarlo, necesitabas ADN de la persona que querías resucitar. El Rasen Shuriken, en su primera forma, el impacto también afectaba al usuario, dañando los tejidos de su brazo. Motivo por el que Naruto aprende a lanzarlo. El Jutsu Multiclones de Sombra, el cual divide el chakra del usuario en partes iguales, lo cual puede matarlo. Es por ello que Naruto podía hacer 1200 clones, mientras que Boruto solo 4. El Jutsu Sello de la Parca, sella al usuario, y a su objetivo dentro del estómago del dios de la muerte por el resto de la eternidad. Por último, la octava puerta, el cual es un aumento de poder al límite que mata al usuario, siendo un ataque de todo o nada. Yasin es el dios de Hidan, el cual tiene un culto a su nombre. No se sabe mucho acerca de este supuesto dios, solo que otorga la inmortalidad a algunos de sus seguidores, a cambio de varios sacrificios. Según las novelas, Kakashi ordenó una investigación sobre este culto, pero no se encontró nada, por lo que Kakashi solo catalogó a Hidan como un loco. No obstante, él se toparía con este culto años después cuando Mirai, la hija de Asuma, participó en una misión, junto con Gai. El culto a Yasin al parecer fue desmantelado, pero se desconoce si este dios existe o no. Algunos creen que como cualquier deidad, este tenga otros nombres, siendo una de las identidades de Shiba y Otsutsuki, quien ya se ha demostrado que realmente es un dios. Mientras que otros pueden interpretarlo como que Kishimoto solo creó a Yasin para incluir al extremismo religioso en su obra, en contrapolación al materialismo de Kakuzu, por lo que realmente no tendría mucha importancia. Antes de publicar Naruto, Kishimoto tuvo otras ideas para que se convirtiesen en mangas. Tengo que avisar que el material con el que contamos es muy limitado, pero haré lo mejor que pueda. Karakuri, 1995 y 1998. La obra que lo inició todo. Lanzado como one shot en el año 1995 para un concurso, con este manga Kishimoto obtuvo un editor. En el año 1900XX, Japón cae víctima de un virus, y el gobierno diseña implantes cibernéticos, y con ellos la pandemia pudo ser vencida. Pero estos implantes realmente eran armas que convertían a la población en androides, algunos se volvían violentos, y terminaban asesinando personas. Debido a esto, se formó un equipo especial, los cuales tienen como meta erradicar a cualquier androide violento, a este grupo se le conoce como Karakuri. Kiro es el protagonista de esta historia, un Karakuri que debe salvar a su amiga de unos secuestradores. La idea se modificó 3 años después con un nuevo one shot. Fracasó de forma estrepitosa. Si bien se puede encontrar la primera versión, el remake no se encuentra. Solo encontré unas pocas imágenes, junto con una subasta de la revista en la que se publicó. Algunas cosas se usaron en Naruto. La vestimenta de Kiro es similar a la de Sasuke, la técnica especial que usa Kiro para matar a los 2 androides es similar al Chidori. Mientras que en el otro piloto, el oso que usa el protagonista, es similar al que lleva Gaara cuando es un niño. Según Kishimoto y su editor, la razón del fracaso fue el poco tiempo que se tuvo para planear el remake. Al parecer, solo le dieron de 2 a 3 semanas para escribir, dibujar y publicar la historia. Lo cual obviamente es muy poco tiempo. Michikusa, 1996. El concepto era de historias después de la escuela, y antes de llegar a casa. Akira y sus amigos se encuentran una billetera, y se compran cosas con el dinero de adentro, lo cual luego los mete en un problema. Rechazaron la idea de golpe. Tiempo después Kishimoto confesaría que esa idea era demasiado simple para un manga. Asian Punk, 1997. Trataba de un niño androide, el cual usaba su enorme hacha para combatir contra un ser que invoca demonios. También se rechazó esa idea. El Rey del Béisbol, 1998. El cual es obviamente una historia sobre patinaje artístico.
Se consideró la idea más madura de Kishimoto en ese entonces, debido a que esta apuntaba a una revista seinen. Pero debido a que era muy seria, la misma fue rechazada. El deporte favorito del Kishibarko es el béisbol, de ahí la idea. Magic Mushroom, 1999. Idea sobre un manga de magia y aventura. El protagonista va a una academia de magos, y sin querer libera a un ser oscuro. Se rechazó porque al ser sobre magos, necesitaría mucha explicación sobre ciertos temas, y eso involucraría mucho texto. En pocas palabras, querían evitarse esto. Esta fue la última idea de Kishimoto, luego de eso Naruto sería aprobado, y el resto es historia. Pero aún no terminamos. Bench, 2010. Tsutomu Yamaguchi es un chico gordo. Sí, es importante que resalte su peso. El cual ama el béisbol, y quiere jugar en las grandes ligas, pero tiene un problema, y creo que ya se deben de imaginar cuál es. Es por eso que es designado al grupo de perdedores de su club de béisbol, donde conoce a Masayuki Oh, un lanzador que no se toma en serio el deporte, algo que molesta un poco a Yamaguchi. La historia habla del esfuerzo y el talento para el deporte. Este proyecto se hizo al parecer retomando la idea del manga de béisbol presentada en los años 90. Por último, Mario, 1998. Esta idea se rechazó, ya que su temática era sobre mafiosos. 15 años después, en 2013, Kishimoto en la Jump Square, le hizo un remake a esta idea, parece que fue porque su antiguo editor, era el editor general de esta revista. El capítulo de 49 páginas es Kishimoto escribiendo seinen, y es en mi opinión su mejor trabajo, dejando de lado a la franquicia de ninjas. Contiene violencia, temas sexuales fuertes y un final que, si bien es algo ambiguo, cierra de forma decente la historia. Si pueden leerlo, háganlo, a mí me gustó bastante. El espacio de las novelas dentro del canon es muy debatible. Algunos mencionan que estas no son canon, porque no las escribió Kishimoto, sino que este solo las supervisó, y en ocasiones, solo se limitó a hacer dibujos. Además que existen algunas novelas que podrían contradecir cosas ya establecidas del manga. Como en Sasuke Retsuden, cuando Sasuke utiliza un jutsu de curación. Aunque tal vez Sakura se lo pudo haber enseñado. Por otro lado, están las personas que mencionan que sí son canon, ya que como mencioné, Kishimoto supervisó algunas novelas, igual a como supervisa Boruto. 2. Algunas de ellas fueron hechas a modo de epílogo de la obra, y profundizan en ciertos temas, como el inicio de Akatsuki. Y 3, la propia editorial incluye las novelas en su cronología de Naruto. Además de que a veces se hace referencia a ellos en el manga, como Sumire, una de las amigas de Boruto, o una excursión al país del agua. Si bien yo considero a todas las novelas canónicas, estas, en ocasiones, no son necesarias para entender la historia, sino que es para la gente que quiere material extra de la franquicia. En 2007, Cartoon Network transmitía la serie en nuestro continente, y durante ese tiempo fue como el rey del canal. Pero para 2009, las cosas habían cambiado. El canal ya estaba en decadencia, y tenía otras prioridades, apegándose mucho a su faceta de canal infantil. Por lo que cuando se estrenó la segunda temporada, y hasta el final de la serie, se aplicaron diversos cortes a varias escenas. De por sí el anime venía censurado por Viz Media, pero aquí aplicaron todavía más cambios. Censuraban insultos y groserías, violencia, y situaciones sugerentes. Por desgracia se me hizo imposible encontrar grabaciones, y aunque pudiese, el copyright me lo borraría. Sin embargo, esto no afectó solo a Naruto. Hora de Simpear, el Naruto Gato, Historias Corrientes, y Mad, también fueron afectados, sufriendo cortes, o muteos en sus transmisiones. Lo peor es que estaban tan mal hechos que se podía notar que claramente el metraje estaba editado. Todo esto, según un vocero del canal, fue para proteger la integridad de la generación de cristal, digo del público menor de 12 años. La serie salió del aire luego de un tiempo, y Cartoon Network dijo que simplemente no estaba interesado en adquirir Shippuden. Un triste final para quien en su momento fue la cara del canal por allá del 2007. Las armas ninja tienen dos variantes, las regulares de toda la vida, y las científicas. Estas últimas fueron introducidas en Boruto. A los humanos que modifican su cuerpo con estas armas, se les conoce como cyborgs. Esto puede chocar con lo establecido previamente en Naruto, pero recordemos que allí también había humanos modificados, y hasta tecnología avanzada. Así que para mí no suena tan descabellado.
Que se les llame cyborgs, no quiere decir que sean necesariamente robots, ellos aún necesitan comer, ir al baño, crecen y pueden morir. Estas armas ninja son modificaciones hechas por Amado, un científico de Kara, y sus habilidades dependen del dispositivo que tengan implantado. Pueden crear cuchillas en manos y pies, disparar láseres muy potentes, o cambiar la composición de su cuerpo. Además que algunos poseen Shinjutsu, el cual es un tipo de técnica a nivel divino, del cual voy a hablar después. Este concepto se presenta con Ao, antiguo concejal de la Mizukage, quien sobrevivió a la bomba del 10 colas, pero murió en Boruto. El Jinchuriki es toda aquella persona que guarda una bestia con colas en su interior. Si esa bestia es extraída, el usuario muere. En Boruto se menciona que las bestias ahora corren libres por el mundo, o en el caso de Shukaku, y el 8 colas, están al cuidado de sus aldeas, pero no como armas de guerra. Actualmente, Himawari posee al 9 colas, luego de que Naruto lo perdiese. Se desconoce el cómo es que ella obtuvo ese poder, algunos creen que cuando la Uzumaki en miniatura fue concebida, obtuvo parte de su chakra, y al morir Kurama, este revivió dentro de ella. Por algo ella tiene bigotes en la cara. Himawari posee un mejor control del Biyuu, debido al chakra de sus padres, por lo que puede acceder más rápido a varias habilidades como la Biyudama. No obstante, debido a que ella aún es muy joven, no puede manejar bien esos poderes. No me olvidé de Boruto. No se sabe si él tiene este chakra o no, según este dibujo hecho por Kishimoto, vemos a un Boruto con el manto dorado, a Mitsuki en modo sabio, y a Sarada con su Mangekyo. Tal vez, la idea original era que Boruto haya recibido el poder del 9 colas, pero por algún motivo, la idea se descartó. El 10 colas es un monstruo del cual provienen el resto de Biyus, y que originalmente era un árbol divino. Pero se transformó en esa cosa, luego de que Kaguya se fusione con él. Actualmente existe otro 10 colas en Boruto, pero no se sabe cómo es que Jigen fue capaz de conseguirlo, se cree que pudo haberlo sacado de otra dimensión, o simplemente lo encontró, luego de que el otro 10 colas desapareciese. Debido a las idioteces de Ko, el 10 colas evolucionó, y se volvió un ser consciente, conocido como Yura, el cual parece ser el enemigo final. Y puede crear otros como él a partir de las personas que están atrapadas en sus árboles. Sasuke, Moeji, Buggy Shinki, el hijo de Gaara, fueron los afectados. Se desconoce sus verdaderas intenciones, pero de momento parece que se dedica a comprar libros, y aprender del mundo. Hablaremos de él más adelante. Ambos animes son relativamente cercanos, no solo porque se transmitían en la misma cadena, sino porque las dos series se han referenciado al menos un par de veces. Siendo una de las más conocidas esta. ¡Pika Boruto! ¡Lo hiciste muy Pika bien! ¡Pikachu! También llamaron a la voz de Naruto, para hacer The Red en un especial. Durante la época de Kalos, el mejor anime de Pokémon. No leo lloros. Muchos notaron, junto con el cambio de tono de la temporada, algunas similitudes con la serie del ninja rubio. Un protagonista enérgico, que más adelante salva el mundo gracias a una profecía. ¿Tiene alguna relación con los sapos? Sus técnicas son la multiplicación, una esfera de energía azul, y un shuriken gigante. Ambos tienen una transformación la cual es básicamente una fusión. Tiene de interés amoroso a una chica muy amable y linda, a la cual ayudó de niño, la misma lo ha amado desde ese entonces. Y lo besó al final de la serie. Su rival más importante es un tipo serio y sombrío, relacionado con el fuego, y que en su búsqueda desmedida de poder, se unió a una organización terrorista. La batalla final de ambas historias involucra árboles que absorben la energía de quien lo toca, y un tipo que quería ser el dios del nuevo mundo. Actualmente ambos protagonistas están fuera de sus respectivas series. Naruto y Boruto también han hecho algunas referencias a otras obras. Este es algo que muchos saben, y es la máscara de Chaos en el manga, cuando Naruto está entrenando el Rasengan. En ese mismo panel podemos ver a Son Goku, de la leyenda del Rey Mono, Ramen Man, personaje de la serie Kinnikuman, y también a Kamen Rider, protagonista de la serie homónima. Desconozco si la otra máscara de arriba, y el panda hacen referencia a algo, pero esas son todas las que pude encontrar. En el doblaje de la serie Sakura dice esto. ¡Alto! En la misma escena, pero en inglés, dice otra cosa. En uno de los recuerdos de Naruto en la academia, metieron a esta niña, que es una referencia a un juego de Nintendo 64 llamado Wonder Project J2. En el que crías a una niña robot, cuyo más grande deseo es el de poder actuar como una humana. Takashi-kun.
明石君ってば。俺帰るわ。なんだ？君は彼女をほっとけない。ワンダープロジェクト J264 で発売中。エニックス。En Boruto, podemos ver un cartel de Pac-Man en la ciudad. Así como la invocación serpiente llamada Galaga. Ambas son franquicias de Bandai Namco, los mismos que publican los videojuegos de Naruto. El anime recreó algunas escenas de otros metrajes para sus peleas. Por ejemplo, esta de Naruto contra Neji, referenciando a Cowboy Bebop. Esta de Sasuke y Bruce Lee. O esta de Sakura contra Shin Uchiha, referenciando a Capitán América, el Soldado del Invierno. Por último, el anime de Boruto tiende a referenciar a su predecesor como pasa en algunos openings y escenas de batalla. Para terminar con las referencias, Naruto ha sido referenciado en otros medios, por ejemplo, Ben 10, haciendo una parodia al equipo Konohamaru. Gumball, en la cual se menciona la aldea como un lugar de entrenamiento. ¿Qué escuela te enseñó? ¿Fuiste a Okuto, tal vez con Hoja? ¿O fue el señor Miyagi? En Yu-Gi-Oh, por un momento podemos ver al equipo 10, además de al personaje principal del anime da Prince of Tennis, esto es porque las tres series, aparte de ser de la misma revista, también eran transmitidas por TV Tokyo. En Bakuman, podemos ver a Naruto en la portada de una revista de manga. Esta portada sí existe y corresponde a la número 31 del 2009, publicado el 13 de julio de ese año. En ese capítulo, Karui le dice al equipo 7, que Sasuke ha secuestrado a Killer Bee. Mientras que este decide que irá a la reunión de los Kages, a matarlos. En Prisma Ilia podemos ver a una de las amigas de la protagonista con un doujin yaoi, en la portada vemos a Iruka y Kakashi. Por último, este panel de cómic, desconozco de qué obra es, pero parece ser reciente, ya que vemos a un Boruto subido de peso, en su etapa de Blue Vortex. Y a su lado una chica que se viste igual que Momo Ayase, protagonista del anime Dandadan. Esta es una teoría que dice que Rock Lee tiene autismo. Para manipular chakra y hacer jutsus, se necesita tener una imagen mental presente, o visualizar el objeto en el que quieres imbuir tu chakra. Rock Lee no puede hacer ninguna de las dos cosas, debido a que padece de una enfermedad llamada afantasia, el cual es un desorden que impide que alguien forme imágenes mentales de personas, lugares, o formas. Si bien puede usar las puertas, estas no requieren de capacidades mentales, sino físicas. También se hace hincapié en su comportamiento peculiar, como su obsesión con el entrenamiento, o actuar fuera de lugar en ocasiones, siendo muy efusivo, y hasta raro para otras personas. Bueno, tampoco no a ese punto. Todo esto demostraría que Lee padece de autismo, o una enfermedad similar. Personalmente no estoy muy seguro de esta teoría, pero creo que tiene puntos válidos. Como cuando todos van a los baños públicos, e Ino estuvo a 2 segundos de asesinarlo, Lee prefirió entrenar un rato, a pesar de que fue su idea ir allí. Por último, el autismo al parecer es hereditario, y al tener Metal Lee comportamientos similares, es probable que tenga las mismas complicaciones que su padre. El mundo de Naruto es ambiguo con respecto al más allá. Vemos que las almas ascienden una vez el Edo Tensei es liberado, al ver a los reanimados ascender al cielo. A pesar de que posiblemente todos hayan cometido crímenes de guerra. En la misma saga, Haku y Zabuza mencionan que para ellos no había pasado nada de tiempo. Un segundo estaban en el puente, y al siguiente estaban en la guerra. En ese mundo existen dioses, e incluso creencias religiosas reales, como el budismo. Posiblemente todas las almas, buenas o no, terminan en un mismo lugar, son juzgadas, y luego enviadas a donde corresponden, ya que varios personajes afirman que realmente existe un más allá en dicho universo. Con respecto a su religión, la hoja tiene varias costumbres budistas, pero ellos creen más en la llamada voluntad de fuego, que es una idea y tradición entre generaciones, los cuales hablan de paz, amor, lealtad y convicción. Por lo que, si bien no diría que son ateos, ellos aprecian más su filosofía de vida que las enseñanzas de un dios en particular. El Shinjutsu son técnicas nivel divino. Son las más poderosas, y solo unos pocos pueden obtenerlas, aunque no de forma convencional. El ninjutsu fue creado como un simple remedio del Shinjutsu. Existen técnicas como las 10 direcciones, el cual permite al usuario ver el futuro, y todas sus ramificaciones. Mientras que reflejo, devuelve todos los ataques que el oponente haga, sean físicos o mentales. Sin embargo, el más poderoso es por lejos la omnipotencia, cuya usuaria es Eira. Este permite al usuario reescribir toda la realidad a voluntad.
Ella aún no lo domina muy bien, pero fue suficiente para hacer que Boruto y Kawaki intercambien sus posiciones en la historia, convirtiendo a Boruto en el traidor que mató al séptimo Hokage y a su esposa. Los efectos de la omnipotencia son irreversibles, por lo que nada volverá a ser como era antes. Se desconoce si Naruto y Hinata también fueron afectados, ya que esto pasó luego de que los dos fuesen sellados por Kawaki. No sería la primera vez que ella lo usa, ya que de forma inconsciente, alteró toda la realidad para que todos se enamoren de ella con solo verla, haciéndola básicamente intocable. El karma es el sello que los Otsutsuki implantan en algún ser humano, con el fin de traspasar su conciencia y habilidades, para poder seguir viviendo, siempre y cuando este humano sea el adecuado. Momoshiki y Jigen implantaron estas marcas a los dos personajes principales. Sin embargo, ambos fracasaron. Se piensa que esta marca tiene algo que ver con la marca que tienen tanto Sakura como Tsunade en la frente, pero esto fue mencionado hace tanto tiempo que es posible que la idea se haya descartado, debido al cambio de escritor. A pesar de ser un aumento de poder considerable, en la actualidad, Boruto no puede usar el sello de karma, porque esto puede hacer que Momoshiki tome el control de su cuerpo. Se desconoce del por qué sucede esto. Boruto y Kawaki dejaron de ser humanos por culpa de este sello, y ahora son Otsutsukis en su totalidad. Alessandra Gamarra es una estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella obtuvo su título de licenciatura en 2021, luego de sustentar su tesis llamada El Camino del Dolor, el discurso sobre el ciclo bélico de violencia representado en el anime shonen, Naruto Shippuden, a partir del relato de Nagato, Pain. Según su asesora de tesis, Alessandra decidió enfocarse en la historia del personaje Pain, y conocer el discurso sobre el ciclo bélico de violencia representados en el anime, analizando los discursos, temporalidad y aspectos audiovisuales de la serie. La tesis plantea que una víctima no necesariamente se convierte en victimario, pues existe una decisión del individuo. Y, aunque la sociedad no va a dejar de lastimar al individuo, este último no debe recurrir a la violencia. Se le otorgó la mayor puntuación por su trabajo. Hace años, muchos creían que los japoneses no censuraban el anime que ellos producían. Luego, todas esas personas se dieron cuenta que no era tan así. La verdad es que Naruto, desde el anime original, ha tenido algunas censuras por exceso de violencia. Desde los primeros episodios, la versión en papel solía hacer las cosas un poco más violentas, como podemos ver en estas imágenes. No profundizo mucho en este punto, ya que es algo que todo el mundo sabe a estas alturas, pero como son imágenes violentas, o hasta inapropiadas, pues por eso está hasta aquí abajo. Por lo general este tipo de cambios se hacen por solicitud de la televisora, debido al horario de protección al menor en Japón. Esto tiene más sentido cuando recordamos que Naruto se transmitía justo después de Pokémon. Muchos han visto este cuadro sobre la caída en ventas de Boruto, haciendo que lo califiquen como un fracaso. El cuadro, en sí, está bien, si hay una caída en ventas de la obra, pero ventas físicas. La verdad es que este cuadro solo toma en consideración los tomos impresos, pero no los tomos digitales. Al parecer la gente está comprando tomos en formato digital por comodidad, por lo que no tenemos un número exacto de volúmenes vendidos en general, ya que esos números solo los tiene la editorial. Aún así, podemos ver que al menos desde que inició Blue Vortex, las ventas han subido paulatinamente con cada volumen. Además de que la obra fue licenciada en varios países, donde también alcanza buenos números. Y que por lo general tiene el puesto más alto de vistas en Manga Plus, la app oficial de Shueisha para leer mangas. Y todo esto sin una adaptación animada. Así que si alguna vez alguien usa este gráfico, mándenlo a este video, su visita me servirá para el algoritmo. Durante la novela, Naruto Uzumaki y el destino espiral, Naruto contrae una enfermedad mortal, y Sasuke está buscando una cura. Pudimos ver esto en el anime, y en un manga. Al volver a la aldea, Sasuke está listo para utilizar las ultrapartículas que obtuvo en Redaku. Después de salir de una reunión, Hinata lo intercepta, y le agradece por todo lo que hizo por su esposo. Se supone que Hinata no sabía que Naruto se estaba muriendo, pero ella logra descubrirlo. Solo que no se lo dice a Naruto, para no preocuparlo. Sasuke solo atina a decirle que no es nada, y que es su trabajo. Ella le lanza una banda ninja, y le dice, es mejor que te protejas la frente, mirando directamente a Sasuke.
A pesar de conocerla desde hace años, nunca tuvo una opinión de Hinata, le molestaba que fuese tan cobarde y débil, pero hasta él sabía que ella había madurado. Dicha madurez parece haber ayudado bastante a Naruto, tanto en su vida como esposo, y como Hokage. Sasuke dice que no la necesita, pero Hinata, ahora siendo más directa, le dice: devuélvemelo apropiadamente entonces, porque si haces que mi esposo se entristezca con tu muerte, yo jamás te lo perdonaré. Sasuke solo pudo ver la banda que Hinata le dio, mientras ella se alejaba. Muchas personas pensaron que esta escena hacía que ambos actuasen fuera de personaje. Lo cual no me sorprende, considerando que la mayoría de fans de esta serie tienen una pésima comprensión lectora. Poniendo a Hinata como alguien agresiva, y que Sasuke le tenía miedo. Esto es falso, porque establece la madurez de Hinata como la esposa del líder de la aldea, y que Sasuke piense un poco más en su vida, ya que él estaba dispuesto a morir, si es que eso significaba que Naruto se salvaría. Es bastante obvio al leer la escena. Considero que este pasaje beneficia bastante a ambos personajes, pero lastimosamente esta novela no fue adaptada a ningún formato. No será la última polémica que Hinata provoque, pero veremos eso luego. A pesar de ser un planeta similar al nuestro, parece ser que la población en el mismo es muy reducida. Según Zetsu, las fuerzas aliadas Shinobi contaban con 80.000 ninjas, contra 100.000 Zetsus blancos. Para que nos demos una idea, según un ranking internacional de 2023, Bolivia tiene por lo menos 12 millones de habitantes, de los cuales 100.000 son militares. Bolivia tiene el ejército menos numeroso de la región, mientras que el mayor ejército lo tiene Brasil, el cual posee 217 millones de habitantes, y 1.700.000 miembros activos. No se tiene un número de bajas exacto en la guerra, pero el primer día se menciona que murió la mitad del ejército Shinobi, y todavía falta el resto de ninjas que murieron durante la segunda y última noche del conflicto. En total, murieron más de 40.000 personas. En una de las novelas de Boruto, se establece que durante la guerra, la población mundial se redujo en aproximadamente un 20%. Por lo tanto, es posible establecer que la población total en el planeta de Naruto no llegue ni siquiera al 500.000 de personas. Al parecer la cuarta guerra ninja iba a ser distinta a como terminó siendo. Parece que la idea original era profundizar en más cosas del mundo Shinobi, los revividos, sus historias, y básicamente darnos más lore de la obra. No obstante, el editor de Kishimoto en esa época le dijo que se salte todo eso, y pase mejor a la parte de Naruto en la guerra. Utilizando la pelea de Mifune contra Hanzo como ejemplo, ya que, según sus palabras, nadie quería ver pelear a dos viejos. Hablamos del tipo que básicamente moldeó el mundo ninja de antaño, peleó contra los 3 Sannin, y fue el culpable de la creación de Pain. Y lo sacas en pocos capítulos, por una tontería, desaprovechando su gran potencial como antagonista. Esto para mí mató uno de los puntos más importantes de todo el arco. Ciertamente no es la primera vez que una obra sufre recortes de contenido, pero no íbamos a tener otra oportunidad para verlo. El anime al menos aprovechó más esta subtrama con varios personajes, pero igual es triste que el autor original no haya podido hacerlo. Cuando Obito fue revelado en el manga había dos tipos de personas. Los que ya lo sabían, y los que querían matar al autor, porque su teoría fumada sobre el Sasuke del futuro no se hizo canon. Al día siguiente se esparció la noticia de que la Shonen Jump había lanzado un comunicado en el que Kishimoto estableció que el capítulo que se publicó era un borrador que no debió salir, porque uno de sus asistentes cometió un error al entregarlo sin querer, y que el verdadero rostro del enmascarado se revelaría en un capítulo doble la siguiente semana a modo de compensación. Hubo gente en redes que se lo creyó, afirmando que el comunicado era verídico, y que veríamos al verdadero enmascarado la siguiente semana. De más está decir que todo fue mentira, y que al final la historia prosiguió sin problemas por un par de años más. No es el primer chisme que se vuelve viral, pero me sorprendió el número de gente que realmente pensó que eso era verídico. Mecha Naruto es un personaje creado por Kishimoto, para el juego Ultimate Ninja Revolution en 2014. El personaje fue diseñado a petición del autor. Lo mismo para su forma de Mecha Kurama. Se basó en Godzilla, y su contraparte Mecha Godzilla. En el juego, este es creado por un doctor desconocido usando una piedra especial, como una superarma. Mientras que en el anime, Orochimaru lo crea para capturar a Naruto. En el juego, Naruto y Hinata lo encuentran, se pelea mucho con el primero, y le tiene mucha estima a la segunda.
Al final, los futuros esposos logran salvar al Naruto mecánico de su contraparte Mazinger Z, gracias a unos juguetes que Hinata había fabricado anteriormente. Al parecer ella sabe hacer peluches. En el anime, luego de humillar a todos los varones relevantes de la serie, Itachi con un jutsu logra reescribir su mente. Luego de que Naruto nos recordase que en 2014 Marvel aún era relevante, y Sakura aplique su grito de invocación, Mecha Naruto se sacrifica para destruir a Mecha Kyuubi, que fue liberado en la aldea. Todos celebran a Naruto como el héroe una vez más. Solo para que la aldea entera termine aplastada por la arena de Gaara, quien estaba peleándose con Deidara todo este tiempo. La última vez que veríamos a Mecha Naruto, sería en un episodio de relleno de Boruto, en forma de muñeco. Hace rato dije. Esta de Sasuke y Bruce Lee. Bueno. ¡Pero está mal! Este actor realmente se llama Conan Lee, un artista marcial de principios de los años 80. La escena viene de la película de acción y comedia. El ninja en la guarida del dragón, de 1982. Esta curiosidad es corta, pero está aquí abajo porque, todo el mundo siempre que menciona la referencia de Sasuke, termina confundiendo al actor. Incluso yo. Ahora ya lo sabes. Con respecto a la película, pues, sí, las escenas de acción están bien, pero la comedia como que mata un poco el ambiente. La aldea del sonido es una aldea fundada por Orochimaru, está ubicada en el país de los campos de arroz. Entró en un conflicto con la hoja durante los exámenes Chunin, apoyados por la arena. Luego de esa batalla, la aldea del sonido pasa a segundo plano en lo que queda de historia. Esto es porque en realidad, era una fachada para reunir ninjas y algunos clanes, con el fin de que sirvan en sus experimentos. Por lo que la villa en realidad se refiere a los diversos escondites en los que Orochimaru llevaba a cabo sus investigaciones. Ya en Boruto, Orochimaru reforma al sonido, y la convierte en una aldea como las demás, debido a su tregua con la hoja. Como signo de buena voluntad, el líder manda a su hijo para que forme equipo con el hijo de Naruto. Siendo este Mitsuki, un humano artificial creado por él. Actualmente, la aldea del sonido, según las novelas de Boruto, es muy conocida y con shinobis muy fuertes. Si creían que nosotros la pasamos mal con Naruto en Cartoon Network, entonces vean esto. And now, here's a special sneak peek of the brand new Disney XD series, Naruto Shippuden. Your opponent will be... Naruto and Sakura. The two of you. Catch Naruto Shippuden, premiering this month on Disney XD. Let's go! Now, where do I find the real one? Right over here! Estoy seguro que muchos de ustedes no recordaban o no lo sabían, pero por allá de 2009, Disney quiso entrar a esto del anime, y no se le ocurrió mejor idea que traer Naruto a sus pantallas, de forma exclusiva para Estados Unidos. El problema es que trajeron la continuación, la cual es considerada más violenta y madura que la primera parte. La serie solo llegó hasta la saga de Hida Mikakuzu, pero parece que no abarcó todo. Esto se debe a que se le aplicó un montón de censura a la serie para que pudiera ser transmitida. Si todo sale bien, pondré unas imágenes a modo de ejemplo, pero ya les voy diciendo que eliminaron la sangre, groserías, suavizan los diálogos que pueden ser considerados violentos, u ofensivos, diversos cortes de escenas, y modificación digital de las mismas. De más está decir que esto salió terrible. Naruto sería sacado de la grilla tiempo después, y esto quedó solo como una curiosidad. Actualmente Disney le volvió a abrir las puertas al anime con Disney Plus. Sí, ese servicio que para perdiendo clientes año con año. Gaara, según su novela, al ser el líder de la arena, debía contraer matrimonio y procrear un heredero. Esto porque el manto de Kazekage es hereditario. Y Temari ya estaba comprometida con Shikamaru. Lo que significaba que, de haber tenido un hijo, este podría ser elegible para gobernar en la arena, si algo les pasaba a sus tíos. Algo que los consejeros no quieren, porque así la hoja podría inmiscuirse en los asuntos de la arena. Por lo que arreglaron un matrimonio con una chica de la aldea. Sin embargo, ella ya tenía un amante, y por eso deciden escapar. Gaara lo permite, y ambos se van a Konoha, en colaboración con su cuñado Shikamaru. Es por esto, y su infancia, que si bien Gaara no les cierra las puertas al matrimonio como su hermano mayor, decide que el tener ese tipo de vida tal vez no sea para él. Luego de eso conoce a Shinki, y lo adopta, no solo porque ambos tienen las mismas habilidades, sino porque quiere darle la vida que él no pudo tener.
En 2008, Cody Porter, un niño de 10 años de Estados Unidos, estaba jugando con sus amigos, tratando de imitar a Gaara del desierto, por lo que lo enterraron de la cabeza a los hombros en una caja de arena. Cuando intentaron desenterrarlo, el niño estaba en estado crítico, pero falleció en el hospital. Los niños le dijeron a la policía lo sucedido, mencionando que se inspiraron en Naruto cuando estaban jugando. Al año siguiente, en Rusia, Leonid Melev de 14 años, se lanzó de un complejo de apartamentos, cayendo 30 metros hasta el suelo. La razón. Itachi había muerto en el manga. Deprimido por la situación, el chico posteó un mensaje en redes sociales. Sus padres lo estuvieron buscando, luego de que no volviera a casa. Lo encontraron una semana después, pero ya no había nada que hacer. Si bien el tema del incesto no es abiertamente tocado en la obra, está más que claro que esa práctica sí se lleva a cabo. Basta con ver algunas facciones de los miembros del clan con sus parejas, y saber cómo funciona la biología, para entender que las relaciones entre parientes, aunque sean lejanos, existen. Además de que, a pesar de ser parte de una misma aldea, algunos miembros del clan tendrían que compartir secretos con extraños, algo que claramente estaba fuera de toda cuestión. Luego de la guerra, se formaron nuevas parejas, pero ignorando esta práctica. Temari y Karui son extranjeras, Sai era de raíz, Sakura estaba disponible, y Naruto era el héroe de la aldea. Así que lo más probable es que los casamientos entre parientes se han detenido, y la práctica entró en desuso. O al menos eso espero. Karui y Omoi van a Konoha por Sasuke. Pero Naruto les dice que él los ayudará. Es entonces, como si estuviésemos en una película de Netflix, la mujer negra empoderada, le da una golpiza al hombre blanco heterosexual, en una de las escenas más controversiales del manga. Claramente hay muchos problemas con esta escena, el cual es Naruto siendo golpeado al punto de desfallecer por el bien de Sasuke. Calificándolo como un sinsentido, humillación, y otras cosas. Voy a ser franco con ustedes. La escena está justificada. Primero, sabemos que Naruto trata de decirle a la loca, y al otro tipo que su maestro sigue vivo, y si bien uno entiende razones, la otra no. Motivo por el que comienza a pegarle. Por desgracia, si Sasuke moría a manos del rayo, esto solo iba a crear otro círculo de odio, algo que varios personajes establecen, y eso podía hasta crear una guerra, y por ende más odio. Algo que Naruto no quiere, más que todo por querer cumplir el sueño de Jiraiya, y la promesa que le hizo a Nagato. Esa actitud pacifista, es algo que Naruto mantuvo incluso siendo Hokage. Es cierto, la escena tiene problemas, pero muchos parecen no tomar en consideración el trasfondo, ya que la meta de Naruto es tratar de parar las guerras, y el odio en el mundo ninja, que es lo que impulsa el conflicto. Conflicto, que a esas alturas, el rubio ni siquiera sabía cómo parar, y solo dijo lo primero que se le ocurrió. Algo que obviamente no es fácil, y mientras Omoi parece que entiende, Karui abiertamente dice que igual quiere matar a Sasuke, y que no le importa las consecuencias. En serio, Karui tiene suerte de que Naruto sea amigo de su esposo, otro ya la hubiera deportado en venganza. Incluso si el mundo está en una etapa de desarme, las 5 naciones seguían siendo hostiles las unas con las otras. Y darse de ofendidos cuando los atacaban. Por ejemplo, el Raikage se molesta con la hoja porque Sasuke secuestró a Killer Bee, y lo quiere muerto, pero luego Yamato le recuerda al muy hipócrita que hace varios años, él mandó a secuestrar a una niña pequeña para posiblemente arrancarle los ojos. Y encima tuvo el descaro de ordenar la cabeza del líder del clan como compensación, porque este salió a defender a su hija. Y si no accedían, habría una guerra. También tenemos al viejo Tsuchikage, el cual contrataba a los Akatsuki para misiones importantes. Y claro, no podemos olvidar a Danzo, y los otros ancianos de la aldea de la hoja. De no haber sido por la necesidad, lo más probable es que las aldeas se hubiesen destruido entre ellas tarde o temprano. Sin mencionar que a veces ni siquiera depende de los ninjas, sino de sus señores feudales, ya que ellos son los verdaderos jefes aquí. De no ser porque Naruto se hizo, entre comillas, amigo de los otros 3 Kages, la alianza se hubiese disuelto hace mucho, y seguro la generación de Boruto tampoco habría conocido la paz. La verdad, cuando analizas todo esto, entiendes por qué Sasuke quería matar a todos los líderes ninja como parte de su revolución, y por qué luego de un tiempo esta ideología ganó algunos adeptos. Kosuke Yahagi fue el editor inicial de Naruto hasta antes del inicio del arco de Pain. Tiempo en el que parece que fue trasladado a otra revista, y fue reemplazado por otro. Muchos le atribuyen a este editor ser el entre comillas, verdadero escritor de Naruto, ya que él fue quien guiaba a Kishimoto durante su trayecto.
Ya saben, lo que hacen todos los editores básicamente. Entre sus cambios más significativos están la de que Naruto no iba a ser humano, sino un zorro con la habilidad de transformarse. Sasuke no iba a existir en la historia. Kakashi iba a ser un anciano, y los Hokages iban a ser animales antropomórficos. Una gran parte del fandom tiene en un pedestal a este señor, ya que, sin él, Naruto se fue a pique en la saga de los 5 Kages. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Que chinguen a su madre! Las ideas originales de Kishimoto no eran las mejores, pero decir que el editor escribió una obra, solo por hacer su trabajo, ¿de cuál fumaron? Es como decir que Toriyama no hizo varias cosas de su obra, solo porque su editor le hizo correcciones. ¿O ya no recuerdan que la saga de Cell tenía como enemigos principales a Don Ramón y el señor Barriga, y de no ser por Kazuhiko Torishima, su antiguo editor, así se hubiese quedado todo? Según algunos comentarios, el editor de Kishimoto dejó el proyecto antes de la saga de Pain, el entre comillas, verdadero final de Naruto, y Kishimoto menciona lo mucho que batalló para escribir el final. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es obra de Kishimoto o no? Samurai 8, conocido como el fracaso de Kishimoto, ¿no se suponía que son los editores los que hacen la obra, y no el mangaka? ¿Por qué aquí sí es culpa del autor, y no del editor, quien ya era otro en ese momento? No sé, me parece un poco injusto todo esto. Claro, puede que solo sea una broma algo cruel del fandom, con el cual no interactúo. El problema es que hay gente que legítimamente se lo cree, y ahí está el problema. Similar a que Togashi es un vago que solo se la pasa jugando Dragon Quest, y no que tiene dolores de espalda graves desde 1994. Como un extra, el editor de Kishimoto en Samurai 8 se llamaba Taguchi. Fue editor en Boruto hasta cierto punto, y es considerado como el peor editor de la Jump, ya que también trabajó en obras como Red Hood o Earthchild, las cuales fueron canceladas de forma abrupta. Además de estar supervisando obras como My Hero Academia en su arco final. Durante el tiempo en que el señor leyó libros para adultos en frente de menores de edad, fue Hokage, llevó a la aldea a un tiempo de paz y desarrollo. Basta con ver el cambio entre lo que dejó Tsunade, y lo que recibió Naruto. Por desgracia esto no vino gratis, Kakashi tuvo que luchar una guerra interna con Raíz, la cual le era fiel a Danzo, incluso estando muerto. Según una novela de Boruto, se menciona que Raíz se dividió en dos luego de la guerra. Algunos querían trabajar para Konoha, y otros iban a vender información. Kakashi con Tsunade iniciaron una cacería secreta, solo para tenerlos a todos a raya. Los que cooperaron sobrevivieron, pero cuando Kakashi dimitió, ese grupo decidió irse por su cuenta, ya que no reconocían a Naruto como un buen líder. Al parecer el padre de Sumire estaba en ese mismo grupo, al punto en que quería destruir a la aldea, e iba a usar a su hija, esto porque odiaba en lo que Konoha se había convertido, y quería que Danzo obtuviese el reconocimiento que merecía. Es un poco irónico que la seguridad y prosperidad de la aldea, durante los casi 15 años de Kakashi como Hokage, viene de la mano de atacar a antiguos colegas. Supongo que como dicen, el fin justifica los medios. Luego de la aparición de Momoshiki, en una de las novelas, hubo un altercado entre los 5 Kages. El señor feudal de Kurotsuchi quería expandir su territorio, y estaba por invadir el país del rayo. Kurotsuchi y Choyuro, al ser aliados, iban a tener que apoyarse en una guerra contra Darui, el actual Raikage. Naruto intentó ser mediador para que el problema no escale a mayores, con muy poco éxito. Shikamaru, harto de todos, utiliza su parálisis de sombra con todos los presentes, y utiliza su atadura de sombras para amenazar a los dos líderes, diciéndoles que si no paraban este intento de guerra, les iba a romper el cráneo a ambos. De este modo, nadie en el mundo haría alguna tontería que quebrantase la paz, sabiendo lo que Konoha es capaz de hacer. Pero Naruto logra librarse y detener todo. Pasando a otra parte de la novela, Tento, el hijo del señor feudal, y amigo de Boruto, es secuestrado, tal y como vimos en el manga. Mirai, la hija de Asuma, estaba a cargo de su seguridad, pero Shikamaru planea usar al señor feudal del fuego, para que entre ellos puedan arreglar todo, y evitar la guerra. Por eso le ordena a Mirai que, si pasa algo, que dejen que secuestren a Tento, luego lo rescatan, y así tendrían el favor del señor feudal. Por lo que tenemos intentos de asesinato, intimidación, manipulación, y secuestro de menores. Actualmente, Shikamaru está formando un plan para acabar con los árboles divinos, el cual consta de aprovecharse de sus emociones, e ignorancia del mundo, ya que estos son un peligro para todos.
Es por esto que muchos lo han tildado como el nuevo Danzo. Debido a que Shikamaru no le importan los métodos, siempre y cuando esto garantice la seguridad de la aldea. Ukio Kodachi es un novelista, y fue el escritor de Boruto hasta finales de 2020, donde fue relevado de su puesto, y reemplazado por Kishimoto. Originalmente, esto estaba acordado, pero parece que él debía irse al final de la primera parte. Se desconoce el motivo por el que fue despedido, pero se cree que fue por un exabrupto con la editorial por malos tratos, ya que él ya venía un tiempo quejándose de Shueisha al respecto. Parece ser que Ikemoto no tenía mucho contacto con Kodachi, ya que él dice que solo lo vio un par de veces antes de su partida. Kodachi también se encargaba de supervisar los guiones para el anime, por lo que muchas de sus ideas se fueron a la serie animada, apurando la versión impresa. Algo que no comparto, ya que están tratando al anime como el producto principal, cuando se supone que ese debería ser el manga. Algo como lo que pasaba con Dragon Ball Super, el cual también parece que aceleraba muchas cosas en su manga. Esto cambió con Kishimoto, quien parece que se toma su tiempo para establecer las cosas, y reducir el ritmo, al menos un poco. Lo peor es que Kodachi no es mal escritor, pero parece que no supo sacarle todo el jugo a sus ideas, o no son muy del agrado de los lectores, ya que todo lo establecido con Boruto hasta ese punto, era de Kodachi con aprobación del autor original. Este GIF de menos de 10 segundos de duración fue hecho en 2018, luego del final de Shippuden por uno de sus animadores. El problema es que a muchos no les gustó el tono del mismo, y estuvieron acosando al animador. Debo recalcar que esto ocurrió 4 años luego del final del manga, y aún había gente que no aceptaba que Naruto y Hinata estaban casados. Además, todos sabemos cómo es que se hacen los bebés. ¿Cómo creen que estos dos nacieron? Esto es todavía peor cuando vemos que hubo mucha gente que literal quería, y hasta el día de hoy quiere, sabe Dios por qué motivo, que estos dos rompan su relación. Lo cual es patético a estas alturas, además de que como sabemos, Hinata fue creada para ser la pareja de Naruto desde 1998. Confirmado por el autor original. Kawaki fue presentado en el primer capítulo del manga como un villano. No se sabe cómo es que se iba a llevar a cabo su desarrollo de personaje, debido al cambio de escritor, pero existe una teoría que establece que Kishimoto quiere plasmar en Kawaki la obsesión con Naruto. Según el Kishi-Avión, cada que escribe, trata de plasmar algo de su vida en sus personajes, lo vimos con Boruto, estando basado en su hijo, o la infancia de Naruto en la suya propia. La teoría dice que Kawaki sería la representación de los fans de Naruto más acérrimos, ya que estos, no necesariamente odian a Boruto, pero creen que su sola existencia es un peligro, o es un insulto a lo que es Naruto como personaje y franquicia. Quieren proteger tanto a Naruto, por el motivo que sea, que quieren ver a la secuela fracasar, y ser olvidada. Lo cual explicaría por qué hay tanta gente de más de 25 años renegando por la obra. Inicialmente esto era visto como un chiste, pero de ser cierto, sería una meta referencia muy interesante. Personalmente yo ignoré la obra por años hasta que escuché que el autor original volvió. Y aquí me tienen hablando bien de la misma, luego de haberla leído 2 veces. Lamento tener que estar hablando mucho de Hinata en comparación a las demás kunoichis, pero encontré los datos y teorías sobre ella más interesantes, en comparación a sus amigas. Y esta no es la excepción. Todos sabemos lo que pasó entre Estados Unidos y Japón en los años 40. Los que sobrevivieron ese hecho, tuvieron varias secuelas por el resto de sus días. Uno de ellos fue la pérdida de la vista, debido a la luz que provocó la bomba, lo que causó que muchos terminaran con los ojos completamente blancos. ¿Recuerdan cuál es el rasgo característico principal de Hinata y su familia? Se dice que Kishimoto se basó en la foto de una mujer que presentaba esos rasgos para crear a Hinata. Que quede claro que esto es solo una teoría, y no hay una confirmación oficial por parte del autor. Lamentablemente, no puedo poner la foto, porque es algo fuerte, deberán buscarla ustedes. Eso sí, debo mencionar que la foto es de los años 60, pero como mencioné, las secuelas de la bomba se sintieron por muchos años, e incluso en los hijos de los sobrevivientes. Vean esta foto. Todos son amigos, o se conocen desde niños. Ahora que son adultos, pues, Hokage, su esposa, ligada a un clan importante. Segundo al mando, su esposa, hermana del líder de la aldea aliada.
espía internacional, su esposa, la jefa del personal médico de la aldea, líder de las divisiones especiales, su esposa, líder de inteligencia de la aldea. Y así podría seguir, pero creo que ya me entienden. Con esto quiero decir que Naruto, sin querer, es parte de una casta política en la aldea, en la cual todos sus amigos y conocidos tienen puestos altos, son influyentes en la toma de decisiones, y recordemos que esos puestos se los llevan los cercanos al líder, el cual también es elegido de forma no democrática, sino por recomendación, o en el caso de la arena, por sucesión. Casta política que parece que llegará a su fin cuando Kawaki, o quien sea, destruya la aldea, y acabe con la era de los ninjas. Se cometieron varios actos de corrupción. Todo el complot de los ancianos para asesinar a todos los Uchiha, debido a la rebelión que estos planeaban, y el encubrimiento a Itachi. Esto ya venía desde el segundo Hokage, el cual le hizo varias cosas malas a los Uchiha, como exiliarlos hasta el final de la aldea. Aunque, esto fue por el potencial peligro que todos estos significaban. Se cree que realmente les dio el rol exclusivo de formar la policía shinobi, con el fin de que todos los aldeanos comiencen a odiarlos de forma progresiva. Basándose en la premisa de que la gente odia a los que tienen el poder, y más si estos pueden abusar de él. Kakashi borrando el nombre de Obito de los registros shinobi, y echándole toda la culpa a Madara. Razón por la cual ni Sarada, ni ninguno de sus amigos saben todos los detalles de la guerra. Además de que fueron Kakashi y Tsunade, los que pusieron en jaque a todos los Ambus de Danzo por su rebeldía, sin decirle nada a nadie. Kurotsuchi le reclama a Naruto, el hecho de que Sasuke, un ex convicto, y obviamente un Uchiha, vaya a sus anchas caminando por el mundo, y fungiendo como informante para la hoja, a lo que Naruto no solo se enoja, sino que establece que a Sasuke se le dio un perdón por sus acciones en la guerra, a pesar de los varios crímenes que cometió. Crímenes, por los que cualquiera hubiese sido ejecutado, pero fue la influencia de Naruto y Kakashi, lo que lo salvó de morir. Aunque igual, tuvo que pasar 2 años preso. Para terminar, los actos cuestionables que cometió Shikamaru que ya mencioné, bajo el banner de que eran por el bien de la aldea y la alianza shinobi. Mismos que serían repudiados por Naruto, el mismo Naruto que, respetando el pacto previo de Kakashi, permite que Orochimaru y Kabuto hagan sus vidas como si nada, a pesar de todas las personas a las que mataron. En serio Kakashi, no creo que puedas ser más corrupto y nepotista de lo que ya mencioné aquí. ¡Tonterías! Según una de las novelas, Kakashi al parecer se enamoró de una shinobi llamada Kagyo Yuki, miembro del clan de Haku. Ella estuvo involucrada en un complot en el que murieron personas, pero gracias a Ichigo, ella fue enviada a la prisión de sangre, esa donde enviaron a Naruto, pero como guardia de seguridad. Al final se descubre que ambos se envían cartas de forma periódica. Hay continuaciones que en serio son malas, pero Boruto no es ni de lejos el crimen de lesa humanidad que muchos dicen que es. Siempre son los mismos argumentos cuando alguien dice que no le gusta la serie. 1. Boruto es muy infantil. Porque claro, Naruto nunca hizo nada de cosas infantiles o ridículas con sus personajes. Toda la franquicia siempre fue muy seria, oscura, filosófica y dramática a los Zack Snyder. Dejando de lado el anime, Boruto apenas si tiene comedia. Pero esta se reduce a los personajes haciendo comentarios sarcásticos, más que expresiones exageradas. Sin mencionar que inicialmente, este manga se hizo para atraer público joven. Público que nos guste o no, es necesario para que la franquicia no termine en el olvido como muchas otras. 2. Boruto tiene mucho relleno. Es esperable, ya que es un manga mensual. No es la primera vez que algo como eso ocurre. Aunque como dije, Kodachi se involucró mucho en el proyecto, y se adaptaron las novelas que fácilmente pueden entrar en el canon de la serie. Además, Naruto y Boruto es lo que deja más dinero a la televisora, obvio no iban a dejar de crear capítulos. Y 3, los protagonistas anteriores están nerfeados, aunque eso ya se desmintió hace tiempo. Vean este video por si hay alguna duda. Personalmente, no he visto mucho el anime, pero hubieron cosas que sí me gustaron. Sasuke dejando de ser un emo loco, y ahora siendo maduro, similar a sus compañeros, y con problemas adultos. El trabajo absorbe mi vida familiar, no entiendo a mis hijos, me van a correr de la chamba, tenía grandes aspiraciones, pero ahora me dedico a vender armas en época de paz, tener más de 30 años, pero me gasto mi sueldo en juguetes, en mi casa manda mi esposa, no saber cómo actuar cuando descubro que mis hijos ya están leyendo por ya saben, cosas de la vida adulta. Parece que Kishimoto trata de solucionar varias cosas que estuvieron mal en su manga anterior. Darle trasfondo e importancia al romance, trabajar con un elenco más pequeño, o no centrarse únicamente en el protagonista.
y en el anime, mostrar aspectos de la época de paz, que es por lo que la generación anterior había peleado. Curiosamente siendo los fans antiguos, los que más se quejan de este detalle. Actualización. Que quede claro que tampoco creo que Boruto sea superior a su antecesor, o libre de fallas. El ritmo es algo lento, los escenarios no varían, o algunos personajes no son tan interesantes, y preferiría ver a otros, como Kakashi o Sakura. Pero definitivamente, creo que no son muy justos con la obra. Últimamente, he visto que la gente está comenzando a cambiar su perspectiva de la obra con cada capítulo que sale. Veremos si esto se mantiene en el futuro. Según Hayato Date, el anterior director del anime de Naruto, en una entrevista con el productor de la serie, mencionó que una vez escuchó a Kishimoto decir que el enemigo final de Naruto iban a ser los hermanos gemelos de Zabuza, pero al final esto no se concretó. Eso sí, él quería que el villano fuese alguien que se mantuviese en las sombras hasta el último momento. Al menos eso sí lo cumplió. Además de mencionar que la obra no iba a ser muy larga, y que los Akatsuki no existían en ninguna forma. Así como que originalmente, él no iba a ser el director, pero un improviso terminó mandándolo a Naruto, y que lo que le interesaba más del anime era que se resalte el drama y el desarrollo de personajes, mientras que las peleas no le parecían relevantes. Según las novelas de Kakashi, él conoce un secreto muy profundo de Gai. ¿Qué? ¿Gai tiene un físico espléndido pero lo tiene del tamaño de una bellota? ¿En serio? No, no me refiero a eso. Como saben, Gai perdió su pierna luego de su pelea contra Madara. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, él nunca pudo sanarse, y estuvo confinado a una silla de ruedas por más de 15 años. Kakashi y Gai pasan bastante tiempo juntos viajando, disfrutando de su retiro. Kakashi quería buscar un método para que Gai vuelva a caminar, aunque eso a Gai no le importaba mientras pudiese ver a su mejor amigo. No obstante, según Kakashi, a veces podía escuchar a Gai llorar en las noches debido a su invalidez. Lastimosamente esto es lo último que sabemos con respecto al tema, ya que Gai hasta ahora no ha aparecido en el manga de Boruto. Algunos se han preguntado, ¿por qué no usa las células de Hashirama para sanarse?, lo cual es una buena idea. El problema es que no todos son compatibles con ellas, y si Gai no lo es, él terminará muriendo. De este caso ya hablé previamente, pero ahora le voy a poner un poco más de contexto. Nana Mizuki es la actriz de voz de Hinata. En el año 2017, un hombre de 32 años, comenzó a mandarle amenazas de muerte a la actriz, porque ésta no leía sus mensajes. Lo cual es entendible, ya que estos por seguridad son filtrados, además de que son bastantes. Afortunadamente el tipo fue arrestado, y Mizuki ni siquiera estaba en el país en ese momento. Esta no es la primera vez que algo así pasa. En 2008 alguien incitaba en foros a atacar a la actriz y a todos sus fans. El tipo también fue arrestado. Por desgracia esto es algo ya muy común en la industria, siempre hay un loco por allí creyendo que una persona que no conoce es de su propiedad. Los invito a ver este video, si quieren más información al respecto. KANA-BOON es una de las bandas más reconocidas del anime, estando en animes como My Hero Academia y Zombie Evoket 100. Con respecto a esta franquicia, KANA-BOON es conocida por varios openings tanto de Naruto como de Boruto, siendo el más conocido el número 16. O sea, ese donde Madara baila breakdance. Sin embargo, el por qué está aquí abajo debe ser por algo no muy bonito, y tienen razón. En 2023, se anunció la separación de la banda, o al menos una pausa indefinida. Esto porque Takahiro Koizumi y Hayato Koga, el baterista y el guitarrista respectivamente, dejaron el grupo. Koizumi fue despedido por la agencia, debido a que al parecer embarazó a una modelo, y luego la obligó a deshacerse del bebé. Mientras que Koga fue echado luego de varias acusaciones de comportamiento cuestionable en su vida privada. No es la primera vez que la banda se separa, es más se dice que van a continuar con sus labores, pero igual, el escándalo es bastante serio. Este tema siempre ha sido un poco controvertido en la serie. Vamos a dejar de lado las claras pajas mentales de ciertas personas, quiero hablar en serio. Si tuviera que ser honesto diría que en toda la obra hay solo dos personajes que podrían entrar en esta categoría. El primero es Haku, el cual, si bien no se dice abiertamente, podría inferirse que Haku tenía sentimientos por Zabuza. Claro, puede que realmente sea su sentimiento de gratitud y devoción por él, ya que él lo salvó de una vida de miseria, y le dio un propósito para vivir. Además de que ambos en el fondo eran iguales, vacíos y sin propósito, similar a lo que pasó con Kimimaro y Orochimaru.
Pero a él no le importaba morir si eso significaba que Zabuza pudiese cumplir su ambición. El otro ejemplo sería Mitsuki, el cual parece estar enamorado de Boruto, y este aventándose la frase de bromance más homo de todo el manga. Yo soy tu sol, y nadie puede reemplazarme, ven a buscarme cuando estés listo. De hecho, hay algo un poco chistoso con respecto a este tema. En las novelas, Hinata dice que está preocupada por Boruto, ya que ella ve cómo se compra ropa interior de color rosa fosforescente. Se ve algo más o menos así, pero claro, para hombre. Y también un día, ella fue a su cuarto mientras dormía y pudo ver cómo le brillaba el trasero. A su abuelo y tía, parece que esto no les molesta en lo absoluto, pero sí, su mamá no sabe qué pensar. ¿Qué? ¡Eres un maldito puto! ¿Cómo puedes hacernos esto? Lo siguiente ya es especulación. Recuerden que Orochimaru puede cambiar de cuerpos a voluntad. Así que yo espero que su hijo haga lo mismo. Posiblemente si fuese herido gravemente o algo así. A fin de cuentas existe un boceto de Mitsuki como una chica, en unos dibujos filtrados del equipo de producción. Además, Mitsuki también es nombre de mujer. Naruto tiene de ninjas lo que One Piece tiene de piratas, o Dragon Ball Daima de canon. Claro, es el concepto base, pero no es la típica historia de ninjas como en Basilisk, o Ninja Gaiden. Asesinos a sangre fría, antihéroes en busca de venganza, o por honor a su clan. Se supone que los ninjas son discretos, leales a su señor, y hasta descorazonados, pero aquí hablan de paz, como si estuviesen predicando en la iglesia, y van vestidos como si fuesen a hacer deportes al gimnasio. O en el caso de Boruto, a participar en la Semana de la Moda en París. Kishimoto agarró varios conceptos, y los fusionó para crear su historia. Folclore japonés, la Biblia, kaijus, espíritus, o ciencia ficción. Es gracioso como ahora te vienen con el argumento de que Naruto ya no se trata de ninjas, cuando esta queja ha estado incluso desde que la serie se volvió relevante por allá del 2007. El Doomverse es básicamente todo lo relacionado a un antiguo youtuber llamado Dumentio, sus amigos, enemigos, y sus miserables vidas llenas de desgracias. El motivo por el que está en este iceberg es porque en 2014, luego del final de la serie, Dumentio y otras 3 personas harían un podcast en el cual hablarían de dicho final. Podcast que no he escuchado, y no me interesa escuchar. Muchos consideran que esta conversación fue el inicio de lo que se conoce como Grupo Phi, y, por ende, toda la sucesión de eventos, directa o indirectamente relacionado con este, entre comillas, universo. Como sea, para mí todos los involucrados, sin excepción, valen pito. Aquí tienen una foto de Chayanne vestido de Naruto. En un mundo donde hasta el aire acondicionado es machista, ahora se le ha acusado de chauvinismo al autor. Este punto ya lo abarqué en el video anterior. Lo dije antes, y lo repetiré de nuevo. Hacer personajes femeninos no tan prominentes no te hace machista, en especial en una obra dirigida para varones. Digo, no escuché a nadie decir que Gege Akutami era machista, solo por haber creado al grupo de chicas más irrelevante de toda la ficción actual. La polémica trata sobre que en Boruto, la premisa de todas las chicas, es que éstas están enamoradas de alguien. Ensalada y sumisa del burrito. Eida de Traumaki, al menos de momento, Temari 2.0 del Gaara 2.0, y el más nuevo, Matsuri, el Shinju de Moebi, de Konohamaru. Al punto en que Matsuri se puso celosa de su contraparte humana. El problema con todo esto, es que a ciertas personas les molesta que las mujeres tengan como motivo el romance, y por ende, esto es un acto machista. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Que chinguen a su madre! No tiene nada de malo, y no es nada nuevo que el romance sea el motivo para avanzar la trama, ya que incluso, en la obra original, hay veces en las que los hombres inician algo por romance. Lo cual está en otras obras de Kishimoto. Además, son adolescentes, es común que piensen con las hormonas, y no con el cerebro. Puedo entender la crítica que el recurso sea usado muy a menudo. Pero de ahí a decir que solo por eso el autor es machista, pues creo que es la razón por la cual esta palabra ha perdido todo su significado, y sea solo un meme en la actualidad. El clan Aburame es conocido por su maestría en el dominio de los insectos, además de ser personas muy tranquilas y hasta reservadas. Y según Naruto. ¡Wow, Shino, qué sabias palabras! Seguro que tienes un gran... Shino, eres uno de los hombres a los que realmente admiro, y en más de un sentido. La cosa es que al nacer, el bebé es puesto en una cámara de insectos, en la cual los bichos empezarán a introducirse en el cuerpo del infante, según su compatibilidad.
El enjambre vive dentro de él como si fuese un nido viviente. A cambio, los insectos seguirán las órdenes del anfitrión. En ocasiones pueden darle insectos especiales si es que su cuerpo los soporta, como en el caso de Torune Agurame, el hermano adoptivo de Shino, quien pueden albergar insectos muy venenosos en su cuerpo. Razón por la que pasó buena parte de su niñez aislado, hasta que este se ofrece a ser miembro de Raíz, en vez de Shino, ya que Danzo exigía un miembro del clan Agurame para su facción. Amado es uno de los nuevos personajes de Boruto, se desconoce su edad, pero parece ser mucho mayor que Naruto y los demás. Él tuvo una hija llamada Akebi, quien falleció 12 años antes del inicio de la tercera parte. Amado se obsesionó tanto con traerla de vuelta, que gracias a ello, se dedicó a la tecnología de clonación. A pesar de tener éxito, se dio cuenta que su hija nunca iba a volver. Físicamente es igual a Delta, la cyborg de Kara, pero con una personalidad distinta. Se unió a Jigen, porque él le prometió traer a Akebi de vuelta, pero luego los traiciona al enterarse del verdadero objetivo de la organización. Ahora colabora con Konoha. El motivo de que esté aquí abajo, es que se le considera de los personajes más enigmáticos de la serie. Sabemos que es un genio, al ser el único que pudo replicar la tecnología de armas ninjas, y mejorarlas. Pero no solo eso, sino que tiene información sobre Shiba y Otsutsuki, con la cual pudo implantar los Shinjutsu en diferentes personas. Sabemos que su hija existió, y que quiere resucitarla como de lugar, y parece que también está al tanto de la omnipotencia de Eida, y el cambio de lugares de Kawaki con Boruto. Aunque más por deducción lógica, según él. Se desconoce si realmente planea seguir siendo aliado de Konoha, una vez obtenga de vuelta a su hija. Algunos teorizan que él realmente es Shibai, y que solo fabricó todo el papel de Amado porque tiene un fin más siniestro oculto. El Yogan, traducido como ojo puro, es el ojo especial que tiene Boruto. Lo vimos en los primeros capítulos del anime, y en el primer capítulo del manga. Según los Otsutsuki, es un ojo muy poderoso de su clan. En el anime tiene una habilidad similar a la de Naruto con respecto a detectar los sentimientos negativos. Shino, Denki y otros fueron manipulados por espíritus malignos, y de ahí solo sale de forma ocasional. En el manga, no se tiene mucha información, solo que Boruto lo tiene cuando pelea contra Kawaki. Se desconoce si con el cambio de escritor, el Yogan sigue estando en los planes de Kishimoto, aunque se menciona que la idea no fue enteramente de Kodachi, así que solo habrá que esperar. Hay un pequeño debate sobre si el ojo en sí es canónico o no, pero como hemos visto, Kodachi también se involucraba en el anime. Así que sí, el ojo es canónico. Durante el final del arco de Pain, Naruto le dice a Nagato que cuando sea Hokage, él no solo traerá paz al mundo, sino que también ayudará a la aldea de la lluvia a prosperar. Ya en la época de Boruto, vemos que la aldea de la lluvia no solo no prosperó, sino que está peor que antes, las reconstrucciones no avanzaron desde el período de guerra, por lo que son 15 años en la ruina. Con esto se demostraría que Naruto no solo le mintió a Nagato, sino que toda su aldea está en un estado de abandono absoluto, dejando a Naruto como un mentiroso con respecto a su promesa. Suficiente. Primero que todo, según las novelas de Shikamaru, se menciona que luego de la guerra, se quería formar una alianza unir a Shinobi, por lo que Kakashi quería incluir a las naciones más pequeñas, con el fin de que estos pudieran estar más integrados en el mundo actual. Sin embargo, debido a que las grandes naciones usaron la aldea de la lluvia como campo de batalla en el pasado, durante la Segunda Gran Guerra, o como campo de batalla eventual, fue por ello que la gente de esa aldea no quería saber nada con los ninjas, además de que su fuerza militar era muy pequeña en comparación. Kakashi lo intentó varias veces, pero lo rechazaron. En la época de Boruto, vemos que Naruto respetó la decisión de la lluvia de permanecer aislada, pero cuando Sai y Sasuke fueron a investigar, descubrieron que la aldea seguía en ruinas, y Kara lo utilizó como base de operaciones. Con esto Naruto decide actuar sin pedir algún permiso. Debemos recordar que había demasiadas cosas durante ese momento con Naruto: mantener la paz con la alianza, encargarse de la aldea, los Otsutsuki, el ascenso de Kara, preocuparse por su familia, ya que tenía un hijo el cual sentía que era dejado de lado varias veces. O sea, demasiado para una sola persona. Eso sí, parece que muchos migraron a Konoha, y Naruto los ayudó a integrarse. Pueden decir todo lo que quieran de estos cuatro, pero el tiempo al final les dio la razón. Cuando eres joven, eres idealista, pero cuando te vuelves mayor, pues te enfrentas a la realidad al decir: ¿cómo pensé que esto iba a funcionar?
Los viejos de la aldea estaban dispuestos a ensuciarse con tal de tener a la villa en paz. Lo hemos visto varias veces, incluso se lo dicen a Kakashi antes de que este fuese Hokage, diciéndole que necesitará a alguien que se encargue de hacer los trabajos sucios, similar a Danzo. Lo cual Kakashi no necesitó, porque él de cierto modo se encargó de esos trabajos. Alguien como Hiruzen o Naruto hubiesen tratado de hablar con sus adversarios y ganarse su confianza, pero personas como Tobirama, o incluso ahora Shikamaru, atacarían primero y preguntarían después. Y aunque haya gente que no lo admita, la aldea prosperó con todo lo que se hizo. Hubo paz por mucho tiempo, y nos guste o no, es el objetivo de todos los gobernantes. Claro, no estoy diciendo que Danzo tuvo toda la razón. Pero pensar que algo como la política es enteramente honesta, no es realista. La pregunta ahora sería si las decisiones que tome Shikamaru como Hokage serán las adecuadas para el futuro de la aldea. Naruto también venía de un clan importante, el clan Uzumaki. Pero como sabemos, este fue borrado del mapa por diversas razones. Según Kushina, ellos eran aliados de Konoha, expertos en técnicas de sellados, además de ser muy violentos y volátiles. Así que al menos por ahí ya tenemos la razón de por qué Naruto es como es. Además, parece que a veces soltaban bestias peligrosas en aldeas, solo para divertirse. Razón por la que, si bien no se saben todos los detalles, ellos fueron destruidos, y los supervivientes huyeron a otras tierras. Actualmente hay pocos miembros conocidos del clan, Naruto y su familia, además de Karin, Nagato y Mito. En el anime se creó a una Uzumaki llamada Honoka, la cual es un fantasma. Algunos creen que Tayuya también era una Uzumaki, pero ella no usa técnicas de sellado, sino ilusorias, y de invocación. Lo interesante de esto, es el cómo Naruto se entera que básicamente su clan fue eliminado por el mundo shinobi, y su madre fue utilizada por la hoja, y, a diferencia de su amigo, él se lo toma muy bien. En el mundo real, la aldea de los remolinos se ubica en la ciudad de Naruto, en Japón, el cual es conocido por sus remolinos marinos, tanto que la ciudad los utiliza como atractivo turístico, y utilizan al manga de Naruto para que los fanáticos de la obra puedan ir y tomarse fotos. La industria de los videojuegos está en una muy mala situación. Juegos posiblemente a $100, poco espacio para otras propuestas, intrusión política que nadie pidió y nadie quiere. Hace poco mencioné que Bandai Namco no va a soltar nunca los juegos de anime. Y es por eso que creo que esta empresa le hace más mal que bien a la industria. Sin ir más lejos, Sparking Zero, a pesar de haber vendido bien, solo lo hizo por la nostalgia, y por el nombre de Dragon Ball. Porque la verdad es que es un juego que no ofrece nada nuevo, más allá de verse bonito y estar actualizado. Pero nada que un mod de un juego de 2007 para Wii no pueda hacer. Razón por la que ya nadie lo juega, ni en competitivo. El cual no sé por qué existe, este juego no es para que te lo tomes en serio. Con respecto a Naruto, el Storm Connections vendió de forma pobre en comparación con sus antecesores, debido a que solo es un refrito mal hecho de todos los juegos anteriores. Estamos frente a un pésimo momento para los juegos de esta franquicia. No veo muy interesante el adaptar a Boruto a un videojuego, a menos que alguien realmente quiera jugar como la niña cuyo único poder es llorar. O con un montón de treintañeros. Tampoco hay ideas para modos de juego que no sean presionar círculo para ganar. Ningún estudio tiene interés en hacer algo arriesgado, incluso si tuviera el dinero para hacerlo, porque hacer juegos ahora es muy caro. En resumen, si te gustan los juegos de Naruto, pues hasta aquí llegamos, a menos que quieras jugar juegos de celular que seguro cerrarán en un par de años. Por cierto, tengo un video en el que menciono algunas franquicias muertas de videojuegos, está algo desactualizado, pero creo que se puede aplicar bien como complemento de este punto. Durante Blue Vortex, Yura se pone a filosofar con respecto a las debilidades de los humanos. A pesar de ser seres racionales, los mismos se ven perjudicados por este concepto llamado amor. Un concepto ambiguo que, incluso si no lo entendemos, parece que igual es lo que nos lleva a hacer acciones que pueden ser ilógicas, o hasta estúpidas para otros. Y que como ser pensante que es probable que ninguno de ellos, a pesar de ser árboles divinos, esté exento de sufrir ese, entre comillas, mal. Boruto ya había tocado el tema de los vínculos y las conexiones, pero se desconoce cómo es que el amor será importante en la historia. Algunos creen que es el amor lo que hizo que ni Sumire, ni Sarada se vieran afectadas por la omnipotencia, pero eso no explica cómo es que Himawari, la cual amaba a su hermano, también terminó con sus recuerdos alterados.
Para el que diga que esto es un concepto ridículo, o que un tema así no debería estar en un manga de ninjas, deje que le refresco la memoria. Esto también ya lo mencioné en el video que les he estado spameando desde hace rato. Pero según las novelas, Hiruzen iba a mantener a salvo a Naruto, cumpliendo la promesa que le hizo a Kushina, y lo hizo por al menos unos años. Sin embargo, alguien filtró la información de Naruto con el fin de poder desestabilizar a Hiruzen y obtener el poder de la aldea. Si se descubría que el líder estaba protegiendo a la encarnación del demonio que destruyó al pueblo, haría tambalear su gobierno. A pesar de todos sus esfuerzos, entendibles o no, para proteger a la hoja, Danzo terminó siendo olvidado, salvo unas pocas personas, entre ellos sus seguidores. Mientras que Hiruzen, a pesar de lo que te pueda decir tu youtuber promedio, es recordado con mucho aprecio por quienes vivieron en su época. Incluso Naruto, quien tratando de emular al anciano líder, quiere proteger a todas las personas en el pueblo, ya que los ve como su familia. A finales de enero de 2014 se dio la noticia de que el padre de Kishimoto había fallecido. Un par de semanas después, luego de tomarse un descanso por lo sucedido, Kishimoto dibujó el capítulo 664. El cual trata sobre que Minato quiere salvar a Naruto, luego de que este perdiese al zorro de 9 colas, y esté al borde de la muerte. Minato quiere hacerlo bajo el argumento de que él es su padre, y estará siempre para él. Desgraciadamente estábamos en la parte donde Madara era prácticamente Dios, por lo que la jugada no salió bien. Al final fue Obito quien salvó a Naruto. Pero el padre y el hijo llegan a tener una última charla antes de despedirse. También podemos ver cómo es que Kishimoto plasmó a varios padres en su obra como personas que amaban profundamente a sus hijos. Incluso en Boruto. Por internet corre un rumor de que Kishimoto, debido a lo estresante que fue el horario de la Shonen Jump, no pudo asistir al entierro de su padre. Si bien todos sabemos que los horarios de la Jump son, o eran muy estrictos, lo cierto es que no encontré nada al respecto que me confirme lo mencionado. La mano de Kishimoto quedó muy mal luego de terminar Naruto, esto debido a que él dibujaba de forma tradicional, o sea con papel y lápiz. Al punto en que está retirado del dibujo. Motivo por el que decidió que Okubo se encargue del dibujo en Samurai 8, e Ikemoto de Boruto. Y solo volvió para el especial de Minato de 2023, ya que ese trabajo es enteramente suyo. No obstante, los problemas del mangaka no empezaron allí, ya que durante una entrevista de 2015, el mangaka confesó que durante la pelea con Kakuzu, tenía varios problemas lumbares, entre ellos una hernia que le dificultaba respirar, y una tos que le causaba dolores en la espalda. Se dice que durante ese momento, la pelea contra Kakuzu fue publicada en versión preliminar, pero no he podido encontrarla. No creo que sea Lost Media, pero igual, lo menciono. Por otra parte, Kishimoto menciona que los novatos que quieran dedicarse a esto, deben hacerlo con dibujo digital, para evitarse dichos problemas. Por desgracia este tipo de casos es normal entre mangakas, algunos de ellos sufren problemas lumbares por el exceso de tiempo que llevan sentados dibujando. Lo cual obviamente puede llevar a deformaciones de huesos, o problemas de salud. En marzo de 2024 Akira Toriyama falleció. Para este punto les narraré lo que mencionó Kishimoto. Honestamente, no sé qué escribir o cómo escribir sobre algo tan repentino. Pero me gustaría expresar mis pensamientos y sentimientos hacia Toriyama Sensei, algo que me gustaría que él mismo me hubiera preguntado algún día. Como crecí con Dr. Slump y Dragon Ball en la escuela, tener sus mangas a mano siempre fue algo natural y parte de mi vida. Incluso cuando tenía una mala experiencia, ver Dragon Ball me hacía olvidarme de ella. Era un alivio para mí, un chico de campo que no tenía nada. Porque Dragon Ball no podía ser más divertido. Cuando llegué a la universidad, de pronto, Dragon Ball terminó y sentí un increíble sentimiento de pérdida que no supe reemplazar. Pero al mismo tiempo me ofreció una oportunidad de entender la grandeza del maestro que lo había creado. Y por supuesto quise hacer algo igual. Quise parecerme a mi maestro. Empecé a seguir sus huellas y aspiré a convertirme en mangaka, lo que fue haciendo desaparecer ese sentimiento de pérdida. Porque hacer manga era divertido. Encontré una nueva diversión siguiéndote. Siempre fuiste mi guía. Te admiraba. Lamento que tenga que ser así, pero me gustaría expresarte que para mí eras un salvador, y el dios del manga. Cuando nos conocimos por primera vez, estaba tan nervioso que no pude pronunciar palabra. Aún así, después de reunirnos innumerables veces en el comité del premio Tezuka, superé mis miedos y mantuvimos un montón de conversaciones.
El señor Oda y yo volvíamos a ser niños cada vez que hablábamos de Dragon Ball. Parecía que competíamos por ver quién era más fan y no he olvidado cómo nos mirabas y sonreías un poco avergonzado al vernos. Hoy he recibido la noticia de la muerte de mi maestro. Siento un sentimiento de pérdida aún más grande que cuando Dragon Ball terminó. No sé cómo lidiaré con este agujero en mi corazón. Ahora ni siquiera puedo leer Dragon Ball. Todo el mundo esperaba tu trabajo con ansia. Ojalá los deseos de Dragon Ball existieran. Quizás sea egoísta, pero estoy tan triste. Gracias, Toriyama-sensei, por tu trabajo durante más de 45 años. Gracias por tus esfuerzos y trabajo duro. Los miembros restantes de tu familia hemos quedado profundamente heridos. Por favor, cuídate y descansa en paz. Masashi Kishimoto. Boruto y Dragon Ball se publican en la misma revista, la B-Jump, y desde el fallecimiento de Toriyama, su manga ha estado en pausa, debido a una disputa legal que parece que no tiene un final. Por último, varios mangakas recrearon las 42 portadas de Toriyama, entre ellos, Kishimoto e Ikemoto, y este fue el resultado. Esto es algo que creo personalmente. Kaguya iba a ser introducida a la obra en una saga aparte. Luego de que Madara fuese vencido, o sellado. Se iba a explorar más el origen del chakra, y el folclore ninja, pero con un Naruto más crecido, justo como se veía en The Last. Seguramente esto hubiese sido aprovechado para desarrollar las relaciones entre los personajes, ya que por lo menos sabemos, gracias al One Shot de Minato, que Kishimoto al menos sabe escribir parejas si le echa ganas. En lugar de lo apurado que terminó todo en el manga. Y obviamente la introducción de Kaguya no se vería sacado de la nada, matando a Madara abruptamente, sino que todo iba a ser explicado como se debe, y no en pocos capítulos. Tomando todo esto en consideración, la línea de hechos queda de forma un poco más clara, ya que para Kishimoto el final de la serie, siempre fue la pelea del rubio contra el emo. Incluso en caso de existir Boruto, la trama que se maneja allí hubiese sido mucho más digerible. No obstante, los males que aquejaban al autor, hicieron que su plan se apresurase, y terminó por fusionar el final de Madara con el renacer de Kaguya. Digo, ¿no se les hace raro que hagan un enemigo difícil de matar, y de la nada sacan otro enemigo todavía más difícil, y que al final solo vencieron por pura suerte? Pero como dije, esto es más especulación mía, ya que no sería el primer final todo apurado, por complicaciones del autor. Según una entrevista, Kishimoto mencionó que le ofrecieron hacer una secuela de Naruto, pero este lo rechazó. Sin embargo, aceptó la idea de hacer un spin-off, pero con la condición de que sin Ikemoto, Boruto no iba a existir. Una vez que este aceptó, Ikemoto pensó que Boruto debería ser un reboot de toda la franquicia, y que los eventos se vuelvan a contar de forma distinta, similar a cómics como Spider-Man. Solo fueron pláticas, pero Ikemoto estaba muy interesado por esa ruta. Lo bueno es que alguien usó el cerebro, y se dio cuenta que hacer un reboot era una mala idea. Cuando Ikemoto vio la historia se dio cuenta que era una continuación, así que hizo lo que le dijeron. Si alguien de la audiencia vio este video que hice hace mucho tiempo, sabrá lo que opino al respecto. Para los que no, les digo que esta es una muy mala idea, y hubiese tirado a la basura 15 años de historia. Gracias a Dios, alguien recuperó el sentido común, y eligieron mejor, hacer una secuela. En marzo del año 2011, ocurrió un devastador terremoto al este de Japón de una magnitud de 9.1 en la escala de Richter, dejando como saldo, más de 15.800 muertos, y más de 2.500 desaparecidos. Fue el más fuerte de Japón, y el cuarto más fuerte del mundo. Con relación a Naruto, tuvimos la noticia de que el anime, según el actual director de Pierrot, el estudio de animación de la serie, el estudio casi se va a la quiebra. Las cadenas no transmitían anime, y no obtenían ganancias a nivel local, tanto que no tenían ingresos, ni modo de pagarle a sus empleados. Gracias al apoyo de otros estudios, un préstamo bancario, y ganancias en el extranjero, es que pudieron salir adelante un tiempo más. El director mencionó que compraron un seguro contra desastres al año siguiente, el cual le vino bien durante la pandemia. Siguiendo con el anime, estoy seguro que muchos conocen el Opening 10, llamado New Song, el cual es súper feliz, con momentos muy raros como todos los principales, salvo estos tres, bailando, algunos dando saltitos, o el más raro de todos, el equipo 7 haciendo un sello triple, y lanzando un rayo. Esto debido a que era su primera introducción desde el incidente, y decidieron hacer algo más animado. Algo que parece continuó con el siguiente opening, Totsugeki Rock. Esto es porque estaban en la parte final, la cual era realmente seria, y con varias muertes.
Eso no es todo, sino que también se hizo un ending especial con el tema Freedom. Este era de Sakura caminando por un páramo, y encontrando a Naruto al final, mientras el cielo se despejaba. Al final había un cartel que decía, prevaleceremos, haciendo alusión a lo sucedido. Este tema fue transmitido en las repeticiones, llamado Naruto Shonen Gen, una edición especial recopilatoria de la primera serie. Con respecto al manga, no hubo mucho que decir, solo un rumor sobre que el mangaka había muerto en una explosión de gas venenoso. Este rumor fue esparcido durante esos días, y la verdad es que muchos temían por la vida del autor, y otros temían que esto significaba que el Naruto Storm 3 iba a salir incompleto. Sí, esa era su mayor preocupación. Un videojuego. Mientras que otros no podían dejar el fanatismo de lado, y comenzaron a decir que Naruto siempre será inferior a Dragon Ball. Afortunadamente Viz Media mediante un comunicado, estableció que no hubo problemas con ninguno de sus trabajadores. Kishimoto hizo un dibujo para mostrar su apoyo a las víctimas. Por desgracia, el terremoto afectó bastante al país. El daño material y humano sigue palpable incluso al día de hoy. ¿Cuál era el mensaje de Naruto? Esfuérzate, y con mucho trabajo duro, lograrás tus metas. ¿Verdad? No está mal, pero aún está mal. Primero que todo, eso no es el mensaje de la serie, es el mensaje de Rock Lee, mensaje que pierde todo su significado con el mismo Lee, ya que Kakashi reconoce que él tiene talento, y que él no es solo trabajo duro. Además de que él nunca ganó una de sus peleas. Y segundo, si bien el mensaje está bonito, seamos sinceros por 5 minutos. Es algo que le dices a los niños para que se sigan esforzando, y no se rindan por un error. Pero cuando eres adulto, entiendes que este mensaje es una moraleja a medias. Ya que al final, no es quien se esfuerza solamente, sino que es el que se esfuerza, y tiene talento para lo que hace, quien podrá vencer al final. Puedes esforzarte todo lo que gustes, pero si no tienes aptitud para ello, lo más probable es que no llegues a nada. Esto tampoco quiere decir que no tienes que esforzarte. Debes hacerlo, porque al final el talento se irá al caño, si no estudias o entrenas. Esto mismo podemos extrapolarlo a la vida cotidiana. Kishimoto publicaba en la Shonen Jump, la revista más exigente de Japón. A la gente le cancelan obras cada que pueden, y muchos artistas terminan renunciando, o yéndose a otras editoriales. No todos te hacen un Death Note, un Yu-Gi-Oh! O un Rurouni Kenshin. Y si bien, algunos pueden ser artistas de un solo éxito, uno es mejor que ninguno. Al parecer este mensaje de talento y esfuerzo, se ve reflejado ahora en Boruto. El protagonista ahora aplica ambas cosas, trabajo duro e ingenio. Y lo hemos visto a lo largo del manga, ya que es algo que muchos personajes dejan muy en claro. Creo que este mensaje es mucho mejor que decir, sigue tus sueños, o échale ganas. Así las personas se centran en tomar decisiones afines a sus capacidades, en vez de elegir cosas que puede que les gusten, pero no tienen capacidades para ello. ¿Ustedes qué opinan? El viaje de Sasuke durante Shippuden, es una de las cosas más criticadas de la historia, dejando de lado el tema de los poderes, y que realmente, él nunca ganó ninguna de sus peleas. Sasuke era visto como ese chico que no supo apreciar lo que tenía, y que se volvió loco por su enfermiza venganza, la cual llevó muy lejos, lo que lo hizo caer en desgracia. ¿Y saben algo? Ese era el punto. Sasuke se dejó llevar por todos sus sentimientos negativos, en una época donde los intereses políticos y militares eran primordiales, además de toda la negligencia de los adultos de esa época. Si en algún momento su idea fue volver a la hoja luego de matar a Itachi, esta se fue cuando Obito lo encontró. Sasuke realmente solo fue un peón en un complot más grande impulsado por todo el odio y resentimiento que sentía, pensando que estaba en control, cuando realmente nunca lo estuvo. Como cuando tienes un arranque de ira y crees que puedes hacerlo todo, solo para entender que estás empeorando las cosas. No es hasta el final de la obra que entendió que básicamente, había desperdiciado su vida y sus posibilidades en el futuro. Motivo por el que se quedó a cumplir su sentencia en prisión, a pesar de poder escapar en cualquier momento. No estoy diciendo que Sasuke sea totalmente inocente, pero está claro que su inmadurez, y desprecio por todos, sacaron lo peor de él. Como mencioné antes, una de las cosas que me agradan de Boruto es que nos muestran a un Sasuke que aprendió de la mayoría de sus errores, y cambió para bien, arrepintiéndose de su pasado, y poniendo su vida en riesgo por proteger a la nueva generación. Lo cual, al menos para mí, da un buen cierre al personaje. Actualmente, él está sellado en un árbol divino, sin posibilidades de volver a la vida de momento.
Durante su pelea final, Sasuke le dice a Naruto que el verdadero motivo por el que él usa los clones de sombra, es porque así puede mitigar la enorme soledad que él siente. Esto mismo pudimos verlo en el prólogo de la película Road to Ninja, escrito por Kishimoto. Recordemos que el tema principal del filme es la soledad del protagonista, ya que ese fue el motivo por el que Naruto fue enviado a esa realidad junto con Sakura. Si desean ver ese especial, les recomiendo que lo vean en el anime. Es el capítulo 311. Hicieron un mejor trabajo con la animación, dándole toques sutiles a algunas escenas. Una vez Naruto le comentó a Kawaki que él usaba sus clones para golpearlos cuando se sentía frustrado, pero dice que eso no lo llevaba a ningún lado, y hasta parece que solo empeoraba el problema. Rin Nohara fue la compañera de Kakashi y Obito en el equipo Minato. No sabíamos mucho de ella, más que era el interés amoroso de Uchiha, pero ella estaba enamorada de Kakashi. Si bien la mayoría intuía que había muerto, no sabíamos cómo y cuándo. Luego nos enteramos que la secuestraron, y fue convertida en el Jinchuriki del Tres Colas, con el fin de destruir su aldea, al liberar a la bestia en ese lugar. Rin se sacrifica haciendo que Kakashi la mate accidentalmente, frustrando el plan enemigo. Sin embargo, esto hizo que Obito se vuelva loco, y le dio varios traumas a Kakashi. Similar a Sasuke, de no haber ocurrido eso, tal vez Obito hubiese vuelto a la aldea como aliado. Pero la muerte de su amiga desechó esa idea. Es por esto que muchos consideran a Rin como el motivo por el que la historia empezó, ya que fue por esto que Obito causó todos esos eventos que eventualmente conllevaron a la historia del manga. Asimismo, fue por Kakashi, quien estaba visitando a Rin, que Obito se entera del embarazo de Kushina, y por ende ocurre todo lo de esa noche. Al final de la historia, ella y Obito van al más allá juntos. Osama Bin Laden no necesita presentación, todos sabemos qué hizo en el año 2001, y por qué fue ejecutado en 2011 por los Estados Unidos. La cuestión es que en ese operativo se encontraron diversos discos duros, y computadoras que eran de su propiedad. Si bien habían documentos importantes, lo más llamativo es que allí habían series tanto americanas como japonesas, además de diversos videojuegos y emuladores. Una de esas series era justamente el anime de Naruto, esto debido a que él vivía en la clandestinidad con sus 6 hijos y sus 4 esposas, y necesitaban algo para entretenerse. Es gracioso como alguien que por lo general renegaba de la influencia extranjera en el mundo musulmán, y que era un líder extremista de la yihad, consumía, o dejaba que sus hijos interactúen con productos que, a ojos de muchos fundamentalistas, sería visto como un sacrilegio. Se rumorea que Naruto al parecer era la última oportunidad de Kishimoto de hacer una obra. Más que todo porque el autor estaba frustrado, porque no le aceptaban un trabajo, y el único que parecía bueno, fue vapuleado por los lectores luego de ser retrabajado. No fue sino hasta que leyó una carta de su editor que pudo sacar fuerzas y continuar. 2 años después le aprobaron a Kishimoto la idea que se convirtió en Naruto, y el resto es historia. Ya hablé de las novelas antes, pero quería resaltar la gran ayuda que estas fueron para este iceberg. Varios puntos me resultaron muy llamativos, y ayudaron a dar más contexto de diversas situaciones que se comentan fuera del manga. Además de dar datos del mundo y otros enfoques más maduros o realistas con personajes ya establecidos, los Hokages actuales siendo claramente corruptos, actuar de forma radical para proteger la paz, Sasuke y Sakura, una pareja con poco desarrollo en el manga, teniendo una novela en la que se demuestra que hay afecto y preocupación entre ellos. Hanabi recriminando a su hermana por no tratar de forma adecuada sus problemas maritales, pidiendo que deje a su esposo a modo de escarmiento. O Hinata reflexionando sobre su infancia, los celos hacia sus hijos, o sobre el hecho de que ella ya está envejeciendo. Creo que a más de uno le puede resultar por lo menos lecturas entretenidas. Durante las novelas de Sasuke, se menciona que las acciones de Madara, Obito y este mismo, motivaron a algunas personas a querer rebelarse contra el mundo, y el gobierno shinobi lleno de corrupción. Por lo que comenzaron a matar aldeanos de forma indiscriminada. Sasuke pudo detener al líder de los revoltosos, haciendo que estos hechos paren. Kara aprovechó los descuidos de los respectivos gobiernos, para formar varios laboratorios, y obtener adeptos, llevando experimentos con niños. Los Ambus de Danzo quisieron traicionar, y hasta destruir la aldea, cuando Kakashi y Naruto estaban al mando. Las ambiciones del señor feudal de Kurotsuchi, quien es el verdadero jefe de los ninjas, pudieron comenzar una guerra, ya que uno de ellos quería un país con tierra fértil. O que uno de los 5 Kages decida dejar la alianza por desconfianza con sus aliados en un futuro.
Con todo esto, quiero decir que la paz es muy volátil, y que el único motivo por el que se ha mantenido es por Naruto, ya sea por respeto, o por miedo, al haber unido al mundo ninja. Pero nada asegura que esta paz no se rompa, ahora que él no está. Es más, recordemos que Shikamaru está colaborando con Boruto, un criminal internacional, sin el conocimiento de absolutamente nadie, salvo por Ino, quien lo ha dejado solo. Por lo que podría terminar explotándole en la cara al actual líder de la hoja. Considerando el panorama que se nos presentó al inicio de la obra, lo más probable es que el conflicto estalló a tal escala que no solo la aldea de la hoja, sino todo el mundo ninja colapsó. Lo que Naruto juró proteger solo podía ser defendido por él, y ahora que no está, todo está en peligro de desmoronarse. En el siguiente punto vamos a revisar las OVAs y omakes de la serie. Esto será largo, así que adelántate hasta este minuto si te aburres. En busca del trébol carmesí de 4 hojas, 2003. Una compañerita de Konohamaru se va de la aldea, a él le gusta, pero no sabe cómo decírselo, así que quiere darle un regalo, con ayuda de Naruto y su grupo. Misión proteger la aldea de la cascada, 2003. El equipo 7 se encuentra en una misión de escolta hacia la aldea de la cascada. En ese entonces un grupo de ninjas renegados llega a la aldea para robar un arma secreta. Este OVA es el único que se encuentra doblado al español latino. Festival Deportivo de Konoha, 2004. Uno de los más conocidos, Naruto y sus amigos están en un festival deportivo, en el que el ganador recibe unas vacaciones pagadas. El problema es que Naruto parece que bebió leche vencida, y tiene que ir al baño urgentemente. Jonin vs Genin, el magnífico choque cuerpo a cuerpo, por fin llegó, 2005. Tsunade crea un torneo en el que varios ninjas pueden usar la villa como un campo de batalla, al ganador se le cumplirá el deseo que quiera. Este OVA se hizo para promocionar el juego, Naruto Ultimate Ninja 3 para PS2. Historias de la preparatoria Konoha, 2008. ¿Se acuerdan de ese ending de Naruto Shippuden, donde todos son chicos normales en la escuela? Pues tuvo un OVA donde Sakura, Hinata y Ino son las narradoras, y comentan los días en la prestigiosa escuela Konoha, luego de que un chico llamado Naruto entró a ella. Esta OVA es la única que no está animada, sino que son imágenes tipo manga con voces. Caminos Cruzados, 2009. El equipo 7 tiene una misión importante de rango B, esta ocurre antes de los exámenes Chunin, motivo por el que se ve a Orochimaru quien ya comienza a planear su estrategia para atrapar a Sasuke. Esta OVA es distinta a las demás porque usa animación 3D, en vez de la tradicional. Naruto, el genio y los 3 deseos, 2010. Naruto y el resto de sus compañeros Genin van a una isla con Kakashi, en ese entonces Naruto encuentra una botella, la cual contiene un genio que le promete 3 deseos, el muy idiota usa 2 sin darse cuenta, y ahora es una batalla real entre todos los Genin, para ver quién obtiene el último deseo. Todos, excepto estos dos, porque Hinata es demasiado inocente, y Chouiri está feliz tragándose toda la carne. Naruto Cross Duty, 2011. Es una OVA en el cual es una hipotética pelea entre Naruto y Sasuke, con la canción Mayonaka no Door, misma que se usó en el ending 16 de la serie. En sí esta OVA se hizo para promocionar una colaboración de la serie con la marca de ropa Yuti en Japón con diseños exclusivos creados por Kishimoto. Por algún motivo al final del OVA se ve a Sasuke con el Mangekyo Sharingan, pero de fondo se escucha el llanto de un bebé. Naruto contra Konohamaru, 2011. Es el examen Chunin, y se celebra en la aldea de la arena. Naruto logra llegar a la fase de combate 1 a 1, y su oponente es el pequeño Sarutobi. Ahora Konohamaru deberá demostrar lo mucho que ha crecido como ninja, venciendo al héroe de la aldea. Madara Uchiha vs Hashirama Senju, 2012. Esta OVA se lanzó junto con el videojuego Naruto Storm Generations. El falso Madara nos narra la pelea entre ambos shinobis en el Valle del Fin. Sunnyside Battle, 2014. Es un día común en la casa de los Uchiha, Itachi se levanta temprano para cocinar un par de huevos fritos para Sasuke, pero falla varias veces, ya que considera que no son perfectos. Historias Ninja, 2014. Estos se encuentran en el videojuego Naruto Ultimate Ninja Storm Revolutions, y cuenta con 3 OVAs. La creación de los Akatsuki, el cual creo que se explica por sí solo. Los 2 Uchihas, cuenta los días antes a la masacre Uchiha desde el punto de vista de Shisui, amigo de Itachi, y el cómo este falleció. Al final del deseo. Esta trata de Kushina, Minato, y el equipo de este, un día antes de la misión del puente Kanabari, donde Obito supuestamente murió.
El día en que Naruto se convirtió en Hokage, 2016. Basado en un omake lanzado por Kishimoto, narra el día en que Naruto por fin será nombrado Hokage, pero mientras Hinata va por la capa, Naruto tiene un problema en casa. Este OVA por lo general es muy criticado, debido a que gracias a Himawari, Naruto no pudo ser reconocido como Hokage adecuadamente, aunque, por otro lado, nos muestra que la pequeña Uzumaki tenía un gran poder oculto que al final parece que fue Kurama. Este OVA es el único totalmente canónico. Boruto OVA 1, 2017. Sí, literalmente la OVA no tiene nombre. Alguien ha estado robando algunos cargamentos, y es cosa de Boruto y sus amigos atrapar al ladrón. Ahora con los omakes, no me refiero a los de Shippuden, sino los hechos por el propio Kishimoto. Capítulo especial. Naruto y su equipo quieren verle la cara a Kakashi, y deciden llevarlo a comer ramen, ya que no podrá comer con la máscara. El plan sale mal por culpa de Ino, el nuevo ninjutsu pervertido. Durante su viaje, Naruto y Jiraiya están esperando a que la comida esté lista. Así que Naruto se pone a practicar su jutsu sexy, porque Jiraiya necesita inspiración para su novela. La cara de Kakashi revelada. Naruto les pregunta a los perros de Kakashi cómo es la cara real de su dueño, y todos dan su versión. Al final sin querer sí se muestra la verdadera cara de Kakashi. Road to Naruto. Es un capítulo especial para la película Road to Ninja, de este ya he hablado varias veces en este video, así que me lo saltaré. After the Last. Ocurre, como se menciona, luego de la película, The Last, nos cuenta la primera cita entre el papá de Boruto y la mamá de Himawari. Ambos quieren ir a comer, pero el menú cuesta mucho. Así que ambos deciden ir a comer ramen. Esto es canónico y fue referenciado en Boruto. Libro del viento. Su verdadera cara. El equipo 7 otra vez quiere verle la cara a Kakashi, entonces un fotógrafo interesado en el ninja, se les une para ayudarlos en su tarea. Al final obvio que fallan, pero pudimos ver por fin, luego de 15 años, para esa fecha, la cara real de Kakashi. Libro del trueno. La bestia marcada por amor. El protagonista de esta historia es Akamaru. Sí, el perro. Y nos cuenta un día en su vida con Kiba, y lo que piensa de él. Al final se muestra a Kiba conociendo a su novia, Tamaki, la chica gato. Sí, los opuestos se atraen. Road to Boruto. Se nos presenta a Boruto y a su equipo, para luego pasar a un trasfondo cómico tipo Naruto SD. Lo más relevante de este omake es saber que Konohamaru tiene a sus dos padres al parecer vivos, y ambos son miembros de ANGU. Naruto Gaiden. El camino iluminado por la luz de luna. Es un hecho previo al manga de Boruto, en el que se nos muestra a Mitsuki en una misión con Orochimaru. Mientras este intenta descubrir cuál es su verdadera identidad y propósito en el mundo. Naruto Gaiden. La primavera carmesí y el séptimo Hokage. Sarada Uchiha es una niña que no sabe nada de su padre, y su madre parece reacia a hablar del tema. Por lo que decide investigar sus orígenes por su cuenta. Por un tiempo, este fue considerado el final definitivo de Naruto. Hay 3 omakes más, pero son de Boruto, y son solo cosa de una página. Kawaki comiendo taiyaki, Boruto molesto porque le salió otra carta de Shino, y Boruto queriendo que le salga una tarjeta especial, solo para obtenerla de su mamá vestida como Santa Claus. Para terminar este nivel extra, unas curiosidades. Naruto empezó su serialización en el número 43 de la Shonen Jump del año 1999. En ese mismo número, terminó otra serie famosa de la revista. Rurouni Kenshin, de Nobuhiro Watsuki. El cual estuvo en publicación desde 1994. Originalmente, el capítulo 238, nos da la primera vista a lo que eran los Akatsuki, y podemos ver que estos eran muy distintos a lo que terminaron siendo. Ya que estos parecían monstruos, en vez de seres humanos con poderes. Parece que Kisame y Zetsu, fueron los únicos que se salvaron de esta idea. El término kunoichi, o ninja femenino, se popularizó en una serie de novelas de los años 60, Ninpu Hakenden, de Futaro Yamada. En la obra las mujeres entrenaban como ninjas hasta cierta edad, y luego se especializaban en fármacos y seducción para llevar a cabo sus misiones. El término viene del kanji de mujer, el cual se escribe de este modo. A pesar de todo lo que dije, las kunoichis nunca existieron. Según estudios en la Universidad de Mie, no existen registros acerca de ninjas femeninos, y que el término se usaba para referirse a cualquier mujer. Algo así como una jerga, o juego de palabras durante el período Edo. Según Kishimoto, el motivo por el que dibujó a todos con sandalias, es porque le gusta dibujar los dedos de los pies. Según el Kishipatas, el motivo por el que no incluyó armas en Naruto, fue porque estarían algo fuera de lugar, y serían muy poderosas.
Aunque ya para el final de la serie, una pistola no iba a hacer mucha diferencia contra los protagonistas. Al final las vimos en Boruto, pero como un arma científica ninja. En una demo del Ultimate Ninja Storm 3, se ve que el despertar de Sasuke iba a ser muy diferente del que terminó siendo. Esta es la versión final. Y esta es la beta. Como pueden ver, tomaron de base el panel del manga donde Sasuke iba a apuñalar a Karin y Danzo. Cambiaron la animación, pero el panel sí se adaptó en el modo historia. Yo antes era como tú. Tenemos los mismos ojos. A pesar de que es un meme conocido. La verdad es que Naruto nunca dice esa frase en todo el anime. En la serie Mad de Cartoon Network, se hace una parodia de Naruto con la novela Beverly Hills 90-21-0 del año 1990. Por desgracia no tiene las voces originales. Le hubiese dado un mejor toque. El por qué la serie se llama así, es porque ese es el código postal real de la ciudad de Beverly Hills. En una escena, Konohamaru hace un jutsu sexy de dos chicas, y Sakura iba a golpearlo, pero Moegi se le adelanta. En el manga la escena es distinta, ya que Sakura iba a pegarle a Konohamaru, pero este hace un jutsu de transformación de Sasuke y Sai, a lo que Sakura emocionada grita, mostrando su hipocresía. La escena al parecer estuvo a punto de no ser admitida en el manga, pero Kishimoto los convenció de dejarla. ¿Quién diría que más adelante, esa técnica tan insignificante sería de importancia en la pelea contra Kaguya? El autor había declarado que Naruto está basado en su infancia, porque él era un chico realmente solitario cuando iba al instituto. Tal vez era algo retraído, o no se le hacía fácil hacer amigos. El autor mencionó es que su chica favorita es Tenten, ya que su diseño se le hace el más bonito para dibujar. Sin embargo, ella es, según muchos, la más desperdiciada de las kunoichis, ya que solo tuvo unas pocas peleas. Algunas muy cortas, otras fuera de cámara, y creo que la única vez que resaltó fue con los objetos ninja legendarios que se terminó llevando a su casa. Al menos el anime, y el spin-off le dieron más personalidad, al hacerla un personaje cómico o con cierto encanto. Lástima que nunca haya podido destacar en la historia, ya que es la única del equipo Gai que nunca tuvo su momento para brillar. En el ranking de popularidad quedó en el número 35. Nada mal, la verdad. Eiichiro Oda hizo un homenaje a Naruto por terminar su serialización en el que se ve a Luffy y al ninja comiendo la comida favorita del otro, y un mensaje oculto en la pared. Eso sí, por cosas de derechos de autor, Naruto estuvo detrás de Nami, por lo que, si bien no podemos verlo, sabemos que él está allí. Hinata estaba diseñada para ser la pareja de Naruto desde el inicio. Motivo por el que fue creada antes que Sakura. Este es el boceto original del personaje del año 1998. El nombre y diseño ya estaban decididos, pero parece que ella solo iba a ser una aldeana más a cargo de tratar las heridas de Naruto, algo así como una enfermera personal muy amable, y no una shinobi. Leí por allí que ella sería originalmente la hija del viejo Ichiraku, sí, el del ramen, pero no encontré información que respalden esos datos. Se está preparando una película de Hollywood. De momento no tenemos más información, más que la escritora, que parece ser una feminista, y que el director tiene la aprobación de Kishimoto. Yo espero que Kishimoto supervise la película. Porque la verdad no confío ni un poco en Hollywood. A la par Naruto también tiene obras teatrales, pero en Japón. Nunca las he visto, eso sí, el vestuario se ve bien. Según Kishimoto, su esposa, y la mayoría de las mujeres que trabajaban con él, se molestaron porque no emparejó a Naruto con Sakura, sino con Hinata. Según Ichiro Oda, el creador de One Piece, Sakura y la esposa de Kishimoto se parecen mucho en cuanto a apariencia. Irónicamente, Dallast, según el mismo autor, fue inspirado en un hecho de su vida, ya que su esposa al parecer le tejió una bufanda, similar a la bufanda que Hinata le da a Naruto en la película. MrBeast es muy fan de Naruto, tanto que se ofreció a financiar un remake del anime sin relleno, y con animación más moderna, además de que, para sus vídeos en japonés, contrataría a Junko Takeuchi, la voz original de Naruto. Cuando Piqué cambió a la despechada de su Rolex por un Casio, comenzó a ver Naruto. La gente le comenzó a spoilear la serie. Algunos piensan que le spoilearon la muerte de Jiraiya. Lars Alexander es un personaje del universo de Tekken. Es otro hijo bastardo de Heihachi.
El personaje tuvo un traje diseñado por Kishimoto para la entrega número 6 de la serie. También hizo una aparición en Naruto Ultimate Ninja Storm 2 como personaje invitado. Como dato extra. No me gusta Tekken. Según algunos datos, Hanabi, gracias a los tiempos de paz, dejó un poco de lado el entrenamiento ninja y se buscó un pasatiempo. Ahora le gusta arreglarse, y está muy interesada en cosas de chicas, como moda y ese tipo de cosas. Igual, ella sigue siendo una shinobi muy fuerte. Mientras que Hinata está algo celosa de sus hijos, ya que su padre, si bien ya se relajó bastante, parece que solo actúa súper cariñoso cuando están sus nietos. Recordemos que Hiashi fue un padre muy estricto y poco amoroso con sus hijas. Hanabi parece que también resiente esto un poco, ya que con ellas dos, todo siempre fue entrenamiento. Seishi Kishimoto es el hermano gemelo menor de Masashi. Él también es mangaka, pero a diferencia de su hermano, él nunca ha publicado en Shueisha. Su obra más famosa es Satan 666. Tiene unas 6 obras más, pero debido a la poca cantidad de volúmenes, es posible que las hayan cancelado. ¿Alguna vez vieron este panel? Bueno, agradezcanle a Seishi, ya que cuando él leyó el capítulo original en la revista, estuvo fastidiando a su hermano con que el dibujo de la escena era muy simplón, y que debía hacerlo de otra forma, por lo que cuando se lanzó el tomo recopilatorio respectivo, Masashi terminó redibujando toda la página. En internet circula el falso rumor de que este era el diseño original del trío protagónico. Este dibujo es un extra de un libro hecho para fans del año 2000. Por lo que esas aseveraciones son imposibles. El por qué se ven así, es porque esa era la moda de la época en Japón. Aparentemente el jefe de Animax Latinoamérica, por allá del 2006, quería en sus filas a Naruto, diciendo que era perfecto para ellos. No obstante, no pudieron conseguirlo. Personalmente creo que esto fue lo mejor para el anime, ya que tuvo más difusión. Kishimoto quería hacer sagas introductorias para los 12 de Konoha, y sagas donde veamos otras aldeas ninja, pero parece que los superiores le dijeron que mejor haga otra cosa, lo que desembocó en los exámenes Chunin. Al menos el relleno del anime les dio más pantalla de la que tienen en el manga. En el Anime Festival del sitio de vídeos chino, Bilibili, se ve por unos segundos un cameo de Boruto, en su apariencia de adolescente, salvando a Homura, del anime Madoka Mágica, quien está peleando contra Chisato y Takina del anime Licorice Recoil. ¿Alguien recuerda este ataque en Storm Generation? La carta de la que la mujer Uzumaki se avergüenza, salió en un omake del manga, y con la misma pose algo pícara. Tarjeta la cual, su esposo desconocía. Hay una teoría que menciona que el motivo por el que Karin y Sasuke ya se conocían, era porque ambos eran una pareja ocasional. Ambos trabajaban con Orochimaru, por lo que se veían con frecuencia, y entre misiones pasaban el tiempo a solas. Lo cual explicaría por qué Sarada nació oficialmente en la aldea del sonido, por qué se parece a Karin, y por qué ella guardaba el cordón umbilical de la niña en una caja. Lo cual, puede ser cierto, pero considerando que la misma Karin dice que ella ayudó a Sakura en el parto, ya que ambas estaban buscando a Sasuke, pues si bien no desacredita esta teoría, sí rebate esa que dice que Sarada es hija de Karin. Lo bueno, es que según el anime, ambas se conocen, y se llevan muy bien. Karin la quiere mucho, ya que la conoce desde bebé. Aún tiene sentimientos por Sasuke a pesar de que él está casado. Al parecer el cordón umbilical, está allí porque para los japoneses es como un símbolo de unión, salud y buena suerte, seguro un obsequio de Sakura. Antes de pasar con el último nivel de este video, tengo un mensaje para ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que les haya gustado el video. Sé que es un video realmente largo. Como dije, quise recopilar todo lo que pude encontrar, lo más interesante, porque para mí Naruto es como que mi serie favorita realmente. Creo que es por ello que me comencé a interesar en todo ese tipo de cosas de anime y juegos, y realmente pues quise hacer un buen trabajo con este iceberg realmente. Así que espero realmente que si estás escuchando esto, pues muchísimas gracias realmente por haber apoyado. Pero ese no es el motivo por el cual estoy haciendo este mensaje. Adelántate si quieres al nivel 8, porque esto tal vez sea un poquito largo. Pero eso sí, muchísimas gracias de nuevo por haber visto este video, y gracias por tu visita. Bueno, con el resto que se ha quedado a escuchar este mensaje, pues les comento. Yo ya no soy tan joven como sueno, es la verdad.
tengo muchas cosas en las que pensar, tengo otras cosas a las que abocarme, tengo pues, responsabilidades. Y hacer videos para YouTube hablando de series y juegos, pues no es una de ellas. Este proyecto es un proyecto personal, un proyecto secundario en mi vida, que pues puede fallar, no puede fallar, y pues dependiendo de eso, pues no diría que no me afecta, pero o sea, no va a repercutir de acá a 20 años. A lo que quiero llegar con todo esto es que hacer videos fue muy divertido, pero he llegado a un punto en el cual no puedo seguir con este tipo de vidas, o al menos no como yo quisiera. Les explico. Yo he tenido muchos problemas realmente con YouTube. Yo he querido monetizar desde hace bastante tiempo, y cuando empecé haciendo videos, claro, eran de poco en poco, en el tiempo libre que tenía, pero es con el video de las quintillizas que mi canal pues sube bastante en visitas y en suscriptores y todo eso, y estaba muy bien realmente. ¿Cuál es el problema? El problema es de que cuando yo cumplo los requisitos, me parece que era enero de 2022 o algo así, YouTube me dice que no puedo, que no, porque mi contenido es repetitivo y no sé qué cosa más. Y, o sea, pues intenté monetizar por más de un año entero. Seguía subiendo cosas, pocas, pero o sea, pues para que el algoritmo vea que, oye, acá hay gente, pero no me decían nada. Subo esta película perdida de Zero, que se había recuperado en idioma latino, y en español latino, y me dicen que no. Ahora, ¿por qué? Porque tu contenido es de otros. Y o sea, pues yo trataba de hacer lo que fuera para salvar la película, censuraba, muteaba, volteaba, lo que sea, pero el chiste era salvar la película, porque eran como más de 350,000 vistas, a las cuales pues yo veía que la gente me agradecía, a pesar de que yo no había encontrado la película, me agradecía por haber subido la película, todo eso. Eran gente que decía, sí, la película de mi infancia y toda esa cosa, y a mí me gustaba realmente ese sentimiento, que era muy bonito. Me agradecían incluso cuando no tenían nada que ver. Pero el problema es que llegué a un momento en el cual pues seguían y los de YouTube, y pues tuve que pedirles a las personas, por favor, rescaten la película, que se va a borrar en algún momento. Y pues dicho y hecho, lo tuve que borrar. Pero el problema es que YouTube me dijo, no, ahora no puedes monetizar porque tu contenido es repetitivo. O sea, me hicieron borrar el video por las puras. Y esa es la verdad, me hicieron borrar el video por las puras. Y a raíz de eso es que yo dije, ¿sabes qué? Al diablo con todo esto, y dejo el canal, me voy de pare y no sé, me dedico a mi vida laboral, pues que era lo que más me importaba. Pero no es hasta octubre más o menos de 2023 que yo digo, mira, voy a intentarlo, pues no sé, no pierdo nada. Y lo intento. Y me dan la monetización, así de la nada. Me dan la monetización y digo, pero si no he hecho nada, y aún así pues me la dan. Subo este video de franquicias muertas en videojuegos, y nada, o sea, pues gano un poco, pero pues no es la gran cosa realmente. O sea, gano poquito, y hasta ahorita pues ni siquiera he podido reclamar ni mi primer pago. Ya con eso les digo todo. Es entonces cuando pues subo este video en agosto, me parece, de Naruto, desmintiendo al fandom de Naruto, que más o menos lo hace bien, pero yo no tenía tantas ganas realmente de seguir con este proyecto. Pero veía que a la gente le gustaba, sí, no lo hizo más o menos, pero pues, o sea, lo que estaba antes mi canal, pues sí, lo hizo muy bien. Es entonces que yo digo, bueno, pues, ¿qué es lo que quieren ver? Y me salen con iceberg, quieren ver icebergs. Yo ya estaba harto de los icebergs porque yo había hecho un video de Nisekoi, un iceberg de Nisekoi de 4 partes que no lo vio nadie, y yo estaba pues fastidiado. Así que dije, mira, ¿quieren ver icebergs míos? ¿Quieren ver de Naruto también? Naruto es una franquicia popular, vamos a juntar los dos y listo. Y es donde me meto a hacer este video, pero el problema es de que pues se me juntaron cosas, el editor nuevo de CapCut, antes usaba Sony Vegas, ahora uso CapCut, y nada, pues, o sea, es un fastidio usar algo nuevo, y también pues el CapCut no es realmente un editor muy bueno, que digamos, no sé, es mi opinión. Y me cansó pues realmente mucho, mentalmente y físicamente, me cansó bastante. Y es ahí donde llego pues a esta decisión, que es que este sea mi último video. Pero me guste o no, necesito el ingreso extra. ¿Por qué? Porque pues, la economía, ya saben, los gobernantes, ya saben cómo es esto. Así que he tomado esta decisión. Si este video, no, por cierto, no estoy condicionando, amenazando ni forzando a nadie, solo es un trato que quisiera ponerles a ustedes. Si este video llega a los 10.000 más o menos, o pasa a los 10.000, las 10.000 vistas, yo continúo haciendo videos y aquí no pasó nada. Aunque claro, serán esporádicamente, van a ser icebergs.
van a ser de algunos temas que, claro, a mí me gusten, que pueda ser muy mainstream, pero van a ser icebergs. Pero quiero que sean de buena calidad. Pero si no, bueno, pues dejaré el canal abierto, que ahí para que la gente pueda ver los videos, haga lo que quiera con ellos, pero yo ya no me voy a meter. Claro, responderé los comentarios, que seguramente vendrán, pero hasta ahí nada más, eso sería todo. Así que bueno, pues está en ustedes realmente si quieren que yo continúe con esto o no. Pero bueno, pues eso creo que sería el mensaje más o menos que quería darles. Así que bueno, si este video cumple su meta, pues nos estaremos viendo en otro momento. Y espero que pues les haya gustado este video. Si no, bueno, pues muchas gracias realmente por todos estos años. Fue muy divertido. Claro, se sufrió, me divertí, pero pues al mismo tiempo pues la vida continúa. Y realmente pues creo que a fin de cuentas pues nada es eterno, pero al menos los recuerdos quedan. Y creo que fue muy bonito mientras duró. Muchísimas gracias a todos los que están, los que estuvieron y los que pues tal vez estarán. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos. Cuídense y que les vaya muy bien a todos. Ahora sin más, pues el nivel final de este video. Cuídense. Chau. Vamos a hacer de cuenta primero que Boruto Blue Vortex es la parte final de la historia, y que lo que vimos en el primer capítulo se hará realidad. Kishimoto ha establecido que introdujo esa escena para llamar la atención de los fanáticos más veteranos, dando a entender que la historia llegará a un punto crítico en el futuro. Tomando eso en consideración, el panorama para el final no se ve prometedor. No porque sea malo, sino porque podríamos tener un final triste en comparación a la obra anterior. Y esto podemos verlo con la aldea totalmente destruida, no sabemos si hay sobrevivientes, sabemos que Boruto tiene los objetos de Sasuke, por lo que tal vez siga encerrado en el árbol, o de plano, Sasuke nunca más vaya a utilizarlos. Kawaki menciona que Naruto no está, pero esto puede ser ambiguo, porque Kawaki quiere matar a Boruto, pero dice que lo enviará al mismo lugar al que mandó al séptimo Hokage, así que no sabemos si él está muerto, o solo planea encerrarlo por toda la eternidad. Y por último, se menciona que la era Shinobi se acabó. Por lo que es posible que las 5 grandes naciones colapsaron, ya que si solo fuese Konoha, no hablaríamos de todo el mundo en general. De por sí los ninjas estaban en decadencia al ya no ser necesarios, pero que ya no haya shinobis, es lo peor que podía pasar. Kawaki al ser medio psicópata, no se sabe si fue él quien causó todo eso, o tuvo ayuda de alguien. Tal vez de los Shinyus, o alguien más. No sabemos qué pasó exactamente para llegar a ese punto, pero está claro que de seguir juntando desgracias, el fin de los ninjas está cerca. Kishimoto parece que desea apegarse a su plan de hacer que su protagonista sea el chico que tuvo todo y terminó sin nada. Boruto Otsutsuki. Siendo posiblemente el final no solo de la historia, sino el final canónico de la franquicia de Naruto.